Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Voyage, voyage plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans Muy pero muy buenos días Paraguay, bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de No Pensé Pasar por Esto. 12 de junio, Paz del Chaco. ¡Paz del Chaco, sí señor! Versailles, estamos todos. Me puedo sacar, es demasiado grande, Pues, que ya me queda puta, mirando. boludo. Antes de comenzar y saludar a mis compañeros, me ven a parar, por favor. Boludo, parece una capa, boludo. Super José. Dejate con el Doctor José, boludo. Está Doctor House y está Doctor José. Dejate Ahí de está joder, mucho boludo. mejor. Doy la bienvenida a mi amigo, soy Elías Mari 022, ¿me te copio? Tirámelo para todo, ¿verdad? Hola combis, ¿cómo andamos? Feliz jueves. Paz del Tranquilo. Chaco, 90 años de haberse firmado este Sí, este tratado. tratado Muy de la bien. paz entre Paraguay y Bolivia. 1935 y ahora Es Doca Cabella y Nara. bienvenida Fabi A la Martínez. Violencia intrafamiliar. Vivi.
Violencia intrafamiliar. Zucchini. ¿Cómo están? Vera, Chore, todo el viaje era así. Ya una pimentón, cuando ya una pimentón. Señora, Asado de zucchini. zucchini. Asado de zucchini, ¿vieron ese que Hola, le mandé? Socorro. Asado de berenjena No, era. gracias. Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, Fai, te extrañé. Quique, vos sos más bola. ¿No me ¿Por qué? trajiste? Yo vi varios videos tuyos con Dios mío, Ainara. con Ainara. ¿Viste? Entre él y Papucho. Entre él y Papucho. Les traje ¿Qué trajiste de regalo? ¿Qué traíste? pegatinas. ¿Saben qué fue lo que No, pasó? si trajiste para la larga, dejamos. Pero yo pensé que Paraguay iba a clasificar ya. ¿Eh? Ya estamos, Cocla. Ya está. No estamos todavía oficialmente. Carajo. Oficialmente no. Y Salvador y Cardijo. en la comunidad de Paraguay allá me compré estos, ¿verdad? Que eran lindos. Pero este lo le traje a José. Espera, Y al final no clasificamos. Espera. Vos te fuiste a Estados Unidos Y conocí la comunidad Y de y otra nos vez. paraguayos trajiste imanes y llaveros de Paraguay. No, déjate joder, boludo. Pero en serio, tengo con No otros. sé si lo peor es que haya traído llaveros de Paraguay o que se vaya a Miami y otra vez se vaya junto a la Espera, comunidad de Paraguay. Pero es que lo que pasa, tienen que ir a conocer No, todo sí, lo que yo hacen. si me voy a otro país no me voy a ir Pero- contra los paraguayos Mira, otra no, vez. pero Fabi, mira séme esta. sincera, ¿Qué? compraste del Duty Free de Silvio Petirosi. No, Cierto, no, trajiste ahí ahí. no tienen estos. En el Duty Free del Cid no van a encontrar. Y esto tampoco, mira la calidad de este. No van. de la Guampa Paraguay. Pero no van a encontrar estos en el Duty Free. No van a. Ese yo te traje a Qué vos. lindo. Gracias, Cote. ¿Esto compraste de Miami? Eso compré de la comunidad. Me Usted cuando encanta. viaje Fabi Martínez nos compró llavero de Paraguay. de la comunidad De Miami. Porque yo pensé que íbamos a clasificar. Todos pensamos que ya íbamos a ¿Y para mí cuál clasificar. es? Y no se dio. Toma ese, Yo- amigo. Tiene para ese los colores. ¿Cuál querés? Pero elegí, mira. Este es muy LGBT. No, es re lindo. Dame el de Paraguay. Este. ¿Y yo? A vos, Kiki. Mira, y Salvador no está. Ese, Salvador, ¿no está? este le voy a dar a Quique por los colores. Ahí está, ver. muy No, bien. pero da una vuelta. Ay. Pero este sí o sí, el de José, el de Tereré. El de Tereré, Ese sí o ahí sí está. tenía que ser de José. Ese es de José. No te hubieses molestado. Ahí está. Ah, Todo para la foto con el regalo que nos Perana. trajo la tía. Yo no puedo creer. Espera que acá está el de... ¿Y dónde está el de Salvador? Ahí está. Tienen que conocer la comunidad cuando vayan. Sí. Y comer rico también. Mira, acá, Quique. Este es para vos, Quique. Para vos, Quique. Para- Le mandamos Dame tu- saludos, le mandamos a Mi boca, saludar. bebé. En su boca. En su boca. Ahí está. Pero pegá que nada en tu jaula este. Hijo de puta. ¿En serio trajiste de todo Miami, boludo? Chicos, Quique. Pero, ese- pero- No, yo o sé sea, lo que me gusta. encanta, Fabi, me encanta, porque para empezar, yo fui un miserable y no le traje regalo, para empezar. Pero quiero entender nomás la lógica de por qué te vas a Miami a traernos llavero de Paraguay. yo pues compré de la comunidad porque yo pensé que íbamos a clasificar ya. Siempre Y fue así ya como- dijiste y eso. fue así porque Pero- y fue como un detalle así yo pensé, les voy si a llevar esto. clasificábamos, igual podíamos comprar ahí de Calle Palma y todo No, eso. nada que ver, ahí ya no íbamos a comprar nada. Si recuerden ustedes que teníamos la camiseta de Paraguay y se tuvo que hacer remate en el outlet, no sé qué, cuando no clasificamos. Bola es que van a ir a comprar, no compran, ni acá de Palma no compran. Yo tengo, por Mentira, ejemplo, es que imán compran. de Asunción, que se venden en el supermercado. En el super- bueno, ay. pero bola, pero no va a tener esa calidad. Mira nomás lo buena que es la calidad del llavero. Quique, ¿te gusta tu regalo? Quique, ¿te gusta tu regalo? Quique, Quique. ¿te gusta Quique o Sí. no? Sí. Quique, Fabi, en serio, boludo. No te puedes ir tan lejos para traer este regalo de mierda. ey, pero no le... Nadie está diciendo con quién quedar bien ¿En contigo. serio no le gustó? Boludo, te vas junto a la comunidad paraguaya. Déjate de joder. Pero ¿por qué no iría a la comunidad? No, pero está bien. Que quería nomás entender. ¿Qué Entonces, mierdas que son? Yo no dije nada. Dale otra vez, no, dame otra vez acá, ¿por qué mía. fuiste a Miami a traerme una guampa de Paraguay? Tráigame, denme, devuélvanme mi llavero. ¿Otra vez querés que te devolvamos ¿Quién los quiere? regalos? No se devuelven los regalos, boludo. ¿Qué son? Ustedes son, che. Saluda a la gente de la senatura ahí sobre Palma. Saludos a la gente de la comunidad A paraguaya ver, en Miami. a ver si tienen estos llaveritos lindos ahí. Fabiola, Por favor. Fabiola, si te vas a Europa nos trae sombrero piril. Qué plagas que son. El próximo viaje nos va a traer guampa. La próxima Y y hierba no había. hierba. No había. No había así tan rica. Chipa. Tan riquita. Chipa. No, me encanta porque
Yo me fui de viaje, no le traje nada. No había, pero lo que pasa es que en República Dominicana no Babulaje. había nada de Paraguay. Pues, Bueno, yo soy partidario Yo de no que si puedo. es tu viaje que no traigas nada, porque vas a traer si es tu viaje. Anda a disfrutar vos y ya está. Pero, muchas Pero gracias, yo Fabi. ni disfruté también. Pensó Pero en su compañero. yo pensé que íbamos a clasificar en uno de los partidos. Tuve Vamos que a ver el partido clasificar modo con play. Fabi. ¿Cómo de modo play? Modo play es porque no había, o sea, no estaba habilitado el sistema este para, no pagaron esto. ¿Cómo es que se llama esto que se paga para que puedas ver el partido en la tele, en los canales? Derecho. Ese derecho no se había pagado. Entonces, yo busqué páginas en Te internet. juro, sigo sin entender por qué no trajiste guampa de Paraguay. ¿No te gustó tu Me guampa? encantó, me encantó, me encantó. Ponele ese a tu llave del vehículo. Ponele esa a la llave de tu vehículo. Bueno. La próxima se va y va a traer camisa Opoí. José, vos querías algo tipo de ¿Pero Miami. qué quería? Tengo No, otros. yo no me esperaba nada. Porque Tengo yo- otros. ¿Pero de qué No, querés? no, me encanta. Voy a quedar con este de Paraguay. ¿No de- te gusta Le este? tienen que dar Este uno me a gusta, Salva. este me gusta, no, ¿qué es lo que no te gusta? ¿O quién Ya. es ese? Este LGBT. LGBT. Ese le vamos a dar a Salva. Ahí está. la Ese le vamos a dar a Que Salva. sea más Abierto. exclusivo. ¿Qué pasó de Salva? No vino Salva hoy. Salva ¿Qué no pasó, Quique de Salva? Tiene tan enferma. La puta Salvador irresponsable. Ah, mañana no viene, soy Elías. Mañana No. se enferma Elías. Y cae de este equipo, boludo, por semana el tema, boludo. No, pero. Esto es- no me echaba la culpa. Esto yo es no- un laburo que yo ya tenía previsto. Yo Sí, le avisé famoso, hace siempre lo 6 digo. meses. El único que no se enferma acá es Quique. Quique. Quique todavía no se Pero por la enfermó. enferma. Todavía no se Hay enfermó que pagar Quique. la cuota. Quique no se puede enfermar. O enfermo y todo viene. Bueno, gracias, cuate. Gracias, Fabi. en picó? serio. Pero si me van a agradecer así, ya, primero, me trozaron. Yo No amé. te trocé, Me pregunté. Pimentón. Derachores. Dame, La boludo. próxima ¿Qué traía pasó? tu Yo tipa a amé. la mesa. Encima que hoy es 12 de junio, nunca vino mejor un regalo como Cierto. este. 12 de Cierto. junio. Yo Cierto. Vamos, Paz del vamos. Chaco. ¿Quién firmó el tratado, José? Luis 90 Riar, años. Luis Riar, el boliviano no me acuerdo, pero Luis Arriar fue el que firmó en Buenos Aires. Buenos Aires. Canciller paraguayo. No fue Pío de Cut. No. Y no, aparte- ya no existía en ese entonces. Riar fue. Tenemos tan tarán, tan tayan, tan, tan. Llega Sí. la temporada del tan 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 San tan Juan tan Ara. tan Ahora, tan 24 de tan junio. tan. Che, Papucho no puede estar del Panteón hoy. Que agarre la pala el hijo de... ¿eh? Ya está Papucho Para en ver, camino. Ahí está. Papucho ni viene más. Papucho no va a venir hoy porque Ainara ya no está. Ustedes son de Olimpia y de Cerro, ¿verdad? Sí. ¿Qué jugador de ustedes está en el Panteón de los Héroes? ¿Qué jugador Ya. nuestro? De Olimpia y de Cerro, todo. Espera un poco. Tony. ¿Qué pico hace en el Panteón de los Héroes? Tony Sanabria. Francisco Estigarribia, más conocido como Chico A, capitán de Rubioñú, excombatiente, fue y está enterrado en el Panteón de los Héroes. ¿En serio me decís? Claro. Espera, Él fue- espera, Chico él Va. fue- Chico Va. Él Ay, fue ya está. él fue el... ¿Cómo es? En honor a todos los soldados que murieron, él está en la tumba del soldado desconocido. En honor Ah, a él es todos el los que soldado murieron. conocido en Él es el soldado. representación. Espera, ¿cómo se Él es escribe? ¿Chico? Chico Va. B corta. Francisco Estigarribia, O sí, B A. de Chico Valiente. Ah, de Valiente. Ah, ese Capitán famoso. de Rubioñú, carnicero ahí en la Plaza Carancho de Trinidad, bañame. Ah, Ahí él es el representante de los Chico soldados Va. El desconocidos. representante, Chico Va. Ay, pues 2 horas todavía falta. No, no marca. Jugá con tu llavero, Maimila, papito, jugá con tu llavero. Maimila. Ya me voy. Yo me Estos voy. Dale son- beso a tía, te trajo. Estos son los chicobas que marcan. No muestra más para la chicoba. A ver. Ahí la chico cuera con no, agua. salir. Ustedes tienen ese que no se puede ver Chico, con una pantalla. chico cuera con agua. Anticurioso se Estos llama. son No, infieles. espera. No, eso me pusieron porque no tenía el transparente porque se rompe. sí, Pero sí, prefiero que sí. me ponga esa que se rompa. No, Encima que no chico. servía además. Yo compré Va. una tablet de 10 millones y se rompió Y al no, día siguiente. no, sí o sí hay que ponerle Protect. No importa si no tiene, después nomás cambia. Cuando ya no funcione más cambia. Exacto. Pero aparte que es también importante tener porque Te queremos, imagínate vos Fabiola, estás... dicen acá en el chat. No, acá estoy recibiendo muchos mensajes en YouTube también. Buen día, violencia intrafamiliar, hey, No olvides la instant violencia. in the house. Yeah. ¿Qué Salvador escribió? ¿Quién? Llegó. ¿Qué Salvador escribió? ¡Epa!
Salva. viviendo en una Salvador. Salva, te quitaron tu llavero acá, tu pegatina de El madera. próximo viaje, porfa, que Fabi nos traiga hierba. Acá no hay. Mira, chico va. Salvador dijo eso. Chico va, el soldado desconocido. Mira. Ya regresó la pata de camello Ignacio Valiente, pero compró pensando que íbamos a clasificar o no. Sí, primero así pensé, dije, bueno, les voy a llevar este detalle porque vamos a Y no clasificar. había todavía recuerdito No. Mundial 2026. No, nada no hay todavía. Ah. Ahora sí, está toda, o sea, las calles están en construcción, están haciendo como detalles, A full están. pero todavía no hay. ¿Dónde fuiste a Miami? Sí, y Las Vegas. Me fui primero a Las Vegas y después fui a Miami. Y Te está- fuiste a Ah, posar. y no saben lo que me pasó en uno de, viste que en Las Vegas tiene como estas noches clásicas de shows y eventos. No, no y el sabemos, show no que fuimos. estaba en Las Vegas era el de este año. Una vez, la vez anterior que fui, me tocó el concierto de Bruno Mars. Y este año estaba el de Coldplay. Ah, en la Sphere Nunga, Y la esfera. agarré el concierto de Coldplay. Entradas desde $100 había. 50. Y gastaste tu plata en verle a un grupo de morondanga como Coldplay. Como ¡Epa, Coldplay. cuidado! No, te puedo decir algo que el ¿Por qué no te concierto. gusta Coldplay? El Coldplay, concierto. No, Coldplay, ella G.O. No, ella que. Coldplay es vallenato en inglés, hermano. No, Y pero dejala a la gente que quiere escuchar el Coldplay. evento. Y está bien. El- no voy a criticar. pero Coldplay, el encima me dicen evento. que Coldplay es rock. Váyala. No es neo rock, pero el evento como tal, mucho más allá Ah, vos de te lo gusta que es Caballero solamente Zodiaco, ¿y quién te dice? canciones. Es bueno. Y sí. Niñemos locos. Mucho más allá de lo que es solamente canciones. El show, todo Sí, lo que porque representa el show como Todos tal. los que se fueron a ver Coldplay dicen que Coldplay no es ir a ver un concierto, es vivir una experiencia. Pero te juro que es una experiencia, José. Ya G.O. ahí ver la Chris Martin que cambia de novia cada un año. No. Y otra vez lloran ahí. Después de 8 años terminó con la Dakota Johnson. con Dakota Johnson. Es lo mismo 8. golpearte con una teja en los huevos que escuchar Coldplay. O sea, es como escucharle a Ricardo Arjona Y es un el Ricardo Arjona del inglés. allá. de allá. Un tema Ah. tiene bueno que era de su primer disco. ¿Cuál? Y que no me ¿Cuál te acuerdo ni gusta? cómo se llama. ¿Cuál te gusta? Pero we live in a beautiful world. Ese. Pero después Yellow. Fix Después When you. Cortame la música, luego. Corta. A ver, dale, ahí está. Shout and shine. ¿Qué camino? Ay, esa música. Teracores, vallenato, ese. Y nos dieron unos lentes. Yellow se llama. Unos lentes psicodélicos. ¡Epa, Seguro! Pegó. Es más, Coldplay robó música. Sí. Ustedes conocen Viva la Vida, esa música de Sí, mierda. hermosa. Horrible, es un robo. Joe Satriani, le robaron la música a Joe Satriani. Más pero Epa, Joe gran Satriani. guitarrista. Nadie Sí, conoce, tema. nadie le Guitarrita de conoce, mierda. Voy a decir nadie la le música conoce. De Joe Satriani. Satriánico. Sí. Fly, Fly. Satriani. Denny, agua no acá, ahí no hay. Viva la Viva la vida. Viva Escuchen la- el robo. ¿Quién es fan de Coldplay acá? Camila, sí o sí. Yo. sí. ¿Viste? Otaku. Otaku, sí o sí. Mira, ¿cuál Fabi época? Martínez. Elías. Yo no. Will Payacho. Esperanos un poco, esperanos un poco, José Ayala. Epa. Esperanos ¿Vos un trajiste poco, llavero José. de Paraguay de Estados Unidos? No me Boludo, puedes decir bonioso de Rubioño. Cierto, Joe cierto. Satriani, Fly de Joe ¿Entendés? Satriani. José, vos sos Poco de Rubioño, boludo. Y mis ¿Qué jugadores pico va están en el a panteón de hablar? los héroes y el de ustedes no. Poco viví en Trinidad. Este es Viva la Vida. Sí. Letra. Bueno, ahora, Fly de Joe Satriani. A ver, Fly. Tiene una intro y escuchen el tema Vamos de, a escuchar, vamos a de escuchar. Viva la Vida. ¿Verdad? Vamos a Esto después se clipea y va a quedar acortado I en hear el... there is Acá a tengan bell paciencia porque tenemos 2 horas y When no it tenemos que shine, remar. shine away, to that, shine away, so I Me trae llavero de Paraguay. Ella se fue a Las Vegas y me trajo de recuerdo una guampa. Compro del Duty Free del Espera. aeropuerto Bueno, Petirosi. Sí, vos no podés hablar mucho, José, porque vos
Vos te sacaste una foto con los dos loros y igual a esa pose vos tenés la foto con tu hija y con tu señora No. en tu perfil. Ese ya no se vuelve eso. Traidor. Ya. No, Satriani le copió a Coldplay. Satriani Sí. lanzó esta música en el 2007. Sí, sí, así como, Pone de nuevo. así como- Ladrones de Coldplay. así como Cerati le copió a Agapornis. De la Así Spotify. es, así es. Cuando Red Así Hot, es. Orden la puta. cuando Así Red es, Hot vino a así es. Paraguay, No, dice boludo. José Ayala se puso loquita. Re como loco. Loquita. Yo me puse. Yo lloré como quinceañera. Bueno. Era un believer. Ey, en serio. Ahora se dan cuenta, ¿te diste cuenta, Camila, vos, fanática de Coldplay, que le robaron a Joe Satriani? Para mí no es igual. No, no es igual. Pone otra vez, Otaku, pone otra vez, por No, favor. no es igual, ¿O no quién es es igual. nuestro? Legalmente no es igual. El de Satriani es 10 veces mejor. ¡Me copió! No, no, no. Ahí cuando iba a decir ta, su ta, plagio. ta, Macho, este Chris cuando iba, Martin, ponemos otra vez esa parte donde dice tan tan tará, ta 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 Escucha lo tarara, que tararara. es lo mismo. No, no es lo mismo. Escucha nomás, este es como más traer lineal. llavero de Paraguay y de Miami. Esto es más lineal. Tan, 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 tan. Ah, no le troce más por su Che, llavero. pero esperen, ustedes no saben cómo esa gente que trabaja ahí en la comunidad estará viendo el programa y se estará sintiendo mal también. Ah, va. Son unos eso. mierdas, son unos No, en mierdas. serio, Pero boludo. si estoy Sí, en Miami no voy a gente estar de viendo mierda. este programa. Vos sabés que mientras más lejos estás, parece que más querés ver el contenido de tu país. Muy loco es, pero sí. Clipeame eso, Will Payacho, y ¿Qué querés? arrobale a Chris Martin. Facho. Penejero. O capú, ¿Qué dice la gente a través de YouTube? o capullo tuve. Dice Dieguito Lescano, jaja. Y Pupecheo dice Camacho, Alejandro Rojas. ¿Qué vas a decir tanto Alejandro también del otro lado? ¿Eh? Lucas, Bateco, Salva, José Elías, Quique y Fabi. Está viendo, pero Ale Roja. Ale Rojas, sí. ¿Y qué está? No, tiene que estar en la radio a esta hora. Y desde la radio. Así que son los que dejó Ay, Ureña también y lo que tiempo. dice Pedriño Javier. A ver, Lucas dice, en Bateco, Salva, José Elías y Quique Fabiña, violencia intrafamiliar, ya se te echaba de menos, ¿vieron? Echaba de menos Echaba. que tan mexicano, boludo. Todas mis mañanas les escucho desde un taller ahí donde trabajo, dice. Muy bien. No vaya que ¡Oh, mecánico! se, no vaya que se bola. Si le decía el viernes tiene que estar el auto de infeliz, no la próxima semana. Oh, yo próxima llevé semana. hoy mi auto en el taller. ¿Y qué tal? Encima, ¿por qué se burlaron de mí? Porque llevé con tanque lleno. Porque sí van a o usar. sí, o sí, Van a ir a tirar encima de un camionete de purete. vas a Y ir van a llevar, mientras van a tanto. girar, le van a llevar a A la la Gigi ahí, Gigi. y en reserva va a estar todo. Y no es solamente eso, sino que un vapo cuerno si hace calor, un mendigo y aire. Sí. Arriba, así está el aire prendido. ¿Qué nos dice? A ver que Lucas nos cuente cuáles son los sabía eso. el modus operandi. Luquitas, te vamos a escribir si es que nos dejas un número, o sea, escribí el número de WhatsApp para que podamos ¿Quién es ponernos Lucas? en contacto contigo e invitarte para poder saber Ah. cuáles son as furajiñas. ¿Eh? Furadas le dicen cuando vos llevas y sí o sí te dejan un hoyo así enorme. Ah, el cuando- buraco. El buraquiño. Bueno, ahí está el número en el Zócalo para que te puedas poner en contacto con nosotros por el WhatsApp, Luquiñas. Vamos más mensajes a través de YouTube que dicen, pero ahí uno decía Joe Satriani, Sí. el mejor guitarrista de todos los tiempos, lo decía. Deiko está la mensaje. Este es mi bloque. Checo ame Emma. Checo ame Emma Mandela. Ame Emma. Señor. Ame Emma Mandela de momento, cuya hermana. Está con verdura. Checo ame Emma Mandela de momento, cuya hermana. de berenjena. Ape con Dela era caseo las cosas, me marito era acá en WhatsApp, vía Twitter. Guaco Instagram. Y dice, Fabi, ellos te odian porque Ainara prometió regresar con marcas publicitarias, dice. Ah. Bueno, está bien. Está Y bien. nos trajo pasta frola, no Y le- llavero de Paraguay. Basta trola. ¡Ey! No por Ainara. Fabi. ¿Cómo No, así? Ainara.
compañera que ni chicos, siquiera tuvo una despedida espera. digna. Ustedes de verdad me ven con cara que yo le voy a estar ofendiendo. Gracias a Inara por cubrirme. No le hagas caso a esta manga La de motosierra Inara. degenerados. Degenerados. Joe Serruchani y Ainara. Nosotros no vamos a la expo. Consulta seria. Ni ¿Qué idea. haría Go irse a la Expo? ¿Qué dijo entonces? Tenemos Ni Everly al- para Julio, ni al- tenemos la cámara en la vertical. Ve la medición, dame, habla con Dami. Chiste interno, perdón, gente. Pero... Se enoja, después me reta, no le gusta que le imite. Ainara hizo Mi tople. jefe, pues. Ainara hizo tople, Fabi. ¿Vos cuándo? Espérame un Preguntan acá. ratito. Ese topless que enviaron ustedes al grupo era verdad. Sí. Sí. Y le pusieron Salió la con el banderita. diario. No, pero y Ah. pusieron, pero Ella con lo la, puso. Con el la escudo. banderita. Sí, pero con el escudo. Ah, viejo. una más va a decir, Pero boludo. qué quilombo se armó con este tema de las chicas que... ¿Vieron, Pico, lo que sacaron el comunicado? Podemos invitarle a la presidenta De las encargada, modelos. sí, de las modelos. Este es el tople de... O sea, este tople fue real. Chicos, yo que ya soy una señora. Pues mira lo que es Ay. eso, boludo. Eso está más Pero fuerte que después patada de que hay allanamiento. perrera ahí, Pero boludo. tiene el escudo viejo y te voy a decir una cosa. Ah, ese es el Fabi. escudo viejo. Este de Miami también tiene el escudo viejo, el rojito. Pero ¿y en qué momento? Pico cambió el escudo del... 2013. Ya. Ah, se ve como hay guata. Para mí, todos los escudos No son te puedo iguales. decir nada si trajiste de Miami luego. Todos los escudos que para mí son ese es iguales. guampa falsificada porque no es de Paraguay. No. Van a llegar los fans de Coldplay al programa, a funar al programa en En redes. YouTube. Fue un gusto verlos todas las mañanas. Iván Ramírez y el tío Salva, pero ¿dónde está? Tío Salva está enfermo. Socorro, oye ya ova ahí, Maite. Oye ya ova ahí, Jueves Mita de Cuña. puteada de hoy. Hoy es jueves de... Che, vos sabés que algo refunable que Jueves voy a de decir. Yao me gusta. ¿Dónde pico está Salva? Todavía desde que llegó no se cayó. Che, tengo algo funable que decirles. Hasta la puta Es liga, que boludo. tiene mucho que decir, diga usted, diga usted. No, Cuidado, Fabi, con lo que vas a y decir. tengo muchísimos mensajes acá. Y sí, Pero pero, hay cada algo. mensaje que le eco borra este vaya. Bueno, algo funable. Después voy a terminar de leer, me queda ahí en la mitad. Dijo Javier esperando un poco. Más disociada que nunca. Bueno, ¿querés que termine de leer los No, mensajes? esto fue nada, nomás ya decís, Haga esto fue usted nada. lo que quiera, usted es Bueno, la reina. entonces, vamos. Pedriño, Javier, Joy Satrini es lo mejor del rock. Satriani. Vea, vamos, tiene unos punteados, melodías y muy originales, dice. ¿Del rock de qué siglo me dice José? De 2007 hizo Del y 2000. Coldplay ya hoy hizo en el 2009. Guau. Ya, la patrola, dicen acá, No, Che Fabi. tranquilo, lo perros. Che Fabi amanecía en Veracruz y ahora escucha Coldplay. La verdad que yo no amanecía en Veracruz. Yo soy la Miss Veracruz antes de que Miss Veracruz se cerrara. ¡Epa! Cuaja, mua. A ver, saludos desde la calle Estados Unidos. Yo le vendía los llaveros por $20 cada uno, dicen acá. Saludo a don algo. Sendas ahí mecánico de auto, se fresador, se ayapo ahí petrem. ¿Qué dice? Ayapo ahí petrem País Vasco, pejei. Y Ah, después, claro, el fresador, el que hace el tren delantero y todo eso. chicos, vos sabés que no veo nada, Luis Excelente. Está bien serrucharse entre los perros, no está bien. Serrucharse entre los perros no está bien. Che, vos veniste prendido hoy, José. ¿De qué? Hoy pilló toditos los chistes que hay. ¿Qué? De la cosa, o sea, no Venga, pillo anda a cagar, nada. A veces no. No, algunas veces estoy colgado. A veces sí, a veces. Cuando vos Está en chupás en la otra noche y venía acá en la mañana, Perdón. cara Ah, y espera. tu piel, En mi defensa, ayer le bajé mi whiscardo. tu ¿Cuándo? cara. Y cené un pastel mandío. Pero, Ay, pero pero no no sé comiste si mucho vivía, o no chupaste mucho, porque vos cuando comés y ¿Por qué le tomás estás todo sexualizando a junto, mi termo? o sea que nada que ver. Mira. Me desespera que ¡Le está está abierto pajeando el ahí. termo! ¿Cómo Me se llama esa desespera. parafilia de objetos? Ahí está. Ani, pende yuruku ate. Porque ella... No, No, vos no. tenés... No me desespera nomás que no Señor, tomás tu señora. mate. Sí, estoy Y está tomando. abierto este y se enfría todo adentro. No, porque este es... No mantiene. Sí, Si man. deja abierto, no. ¿Por qué mi ¿Sí? termo no O sea, que a mí me no robaron uno de calienta esos. si Qué lindo. es Stanislao? ¿Eh? Estanislao. 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 ¿Qué dice la gente en Twitch, Eli? Salva está con ¿Eh? Gina, por eso no Tranquilo. llegó. No, chicos, no digan eso fuerte porque
A él se le controla. El mecánico se va a pasear a full, dice. Sí, por mi auto. por tu camioneta. Feliz día, people. Feliz jueves de TVT. Instagram de la nueva compañera. Fabiola Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo vio? En mi Instagram, Fabi Martínez, así me Ok. encuentran. Sí, Fabi Martínez. A ver, ¿cómo matar? ¿Y Ainara dónde va a hacer stream para verle? Preguntan. Popu 2. Ya tenemos Popu. Bajo de Fans. Fabi, dicen. Bajo de Toy. Fabi Martínez oficial. No puedo más cambiar ese oficial porque ya es como un nombre que tengo desde el 2012 por ahí. No puede ser que no puedas cambiar. Antes cuando pero tenía- es re valle que tengas. Y oficial. re. Y yo tengo Pero no OK. puedo. Ese también es de Valle. Sí, O sea, ya la OK. sí, también. Sí, sí, ok, Vos no vayas a oficial. tener 40 y tanto. Pero sí, no puedo Todo cambiar. lo que haga ya es valle. Voy a intentar. Cállate la voz, Kike De la- guión bajo productor. Cierto, ese es el peor, boludo. 3 señores tener, hermano. Fabi Martínez. Voy a tratar de dejar como Fabi Martínez, pero la última vez que intenté, supuestamente no se podía porque... Elías, tenías razón. Fabi no se calla un segundo. Viste, ponete en contacto con el equipo de... ¿Eh? Viste, De Instagram. para cambiar de usuario. Sí, porque ya es un perfil muy antiguo. Ah, Ay, qué peor. ¿qué pasa, José? Pero date pio hoy, vos, será. ¿Qué puta lo que te pasa, boludo? Tapa de Me diario. imagino el viaje aeropuerto Guarulhos hasta Miami o Guarulhos, Nevada, ahí el de Las Vegas. Fabi Martínez, hablándote Fabi Martínez y vos desconocido. O no dormí. Fabi. Dormí en el avión. Vos sabés que esta vuelta a qué paité. Dormí más en el avión que en mi cama. Qué bien que dormí. Yuruyay, eso sí, cada vez que me daba cuenta que me quedaba así. ¿Por qué subiste una foto que estaba durmiendo en un cuartel? ¿Tenés esa Ah. foto, demonio? ¿Sabes qué me pasó? Parecía que estaba en un, ¿cómo ese? ¿Dónde? Refugio. Guantánamo. No, Icateco. Lo que pasó fue que en el primer vuelo camino de Panamá a Denver y Denver, Las Vegas era mi conexión. Cuando fui hasta Denver, cuando íbamos Colorado, Denver. íbamos a bajar del avión, no se pudo aterrizar, solo Dios sabrá por qué no nos explicaron, llegamos como 40 minutos atrasados y lo más loco fue que en el avión de Copa Airlines tenía una pegatina que ñembo guau, porque la gente, bueno, porque supuestamente ellos tienen vuelos que nunca se retrasaron ni por 3 años consecutivos, ellos habían ganado un Elías premio de Zamorino. puntualidad. Habla. Y finalmente llegamos re tarde, nos entregaron la maleta tarde, aeropuerto ir en el aeropuerto, nadie te ayuda, nadie te da bola. Va, es peor Fabi que- habla y yo así nomás veo que hace. Mira, ¿qué me pregunta? No, yo te No, presentaba pero la mía. amamos Copa. No, pero vos sabés que, de verdad, mi peor miedo cuando viajo en avión, Avión. Es un diptongo, no un viato, en payaso. avión, porque el año que viene nos vamos al mundial, cuando viajo en avión, el despegue es lo más Te due- denso. Claro, take off. Es más, ¿vieron lo que pasó ya esta madrugada en la India? Sí. Fue el que Despegó salió el en Londres. avión y pum, se estrelló contra un edificio. Esperan un poco. ¿Y por qué, por ejemplo, vos verías algo que pasa en la India? ¿A qué hora de la mañana es lo que vos Se te levantás informa. para ver esas No, cosas? aquí lo Salió que con la pasa es que vaquilla, Fabi. acá hay una ¿Dónde red salió? social. Nosotros que informamos Sí. tenemos que saber. Viste ¿Dónde? que, ¿Dónde con este. salió? A mí me No, salió en Instagram en todos Instagram. lados no sale. A mí no me Ale, salió nada. 24 ¿Qué? horas. Bueno, Ale. yo por lo menos Vos no. pico esperar el informe de Reuters. No, lo que pasa es que AFP. ustedes ¿verdad? se levantan y ya agarran su celular. No, yo cuando Sí, me siento en el sí. trono. Yo tomo mi Cristina, mate. por Cristina Y vos, Fernández, por ejemplo, va a ir vos presa. tenés hemorroides, José. ¿Por qué? Sí o sí el que tiene su celular en su mano cuando entra al baño y No, pasa ¿por qué? mucho Claro que sí te da hemorroides cuando te sentás mucho tiempo en el baño con tu celular y te quedas colgado ahí. Vos sos paciente para hemorroides. No, Cristina yo soy Fernández. paciente contigo. Porque ya De un día- hemorroides. Paciente de cuidado. hemorroides. Paciente estoy siendo contigo. Paciente potencial de hemorroides. informado, A este, Hay que estar Fabi. informado. a este le gusta. ¿Vos qué haces en el baño? Vos te sentás y chum, ya está. 5 minutitos nomás es lo estipulado para estar ahí sentada, hacer todo lo que tengas que hacer y después te levantas esa cuacutulán de celular. Pero la de guapulán de celular es esa cuacutuma. O sea que es mejor ir al baño, hacer rápido y después estar todo el día con tu Y teléfono. después el PA. Porque si no, te va a dar hemorroides. Mm. Te va a dar, y vos sos gordito, y luego. Será, pobre. O sea que es mejor estar sin el celular con... Estoy tomando estos consejos de alguien que no quiere tomate en el guiso.
y que quiere no, no. zucchini en vez del asado. Yo quiero tomate, Entonces, yo quiero tomate, no, no quiero sé. salsa de tomate. Escuchen esto, ¿Entendés? porfa. Fabiola es capaz de irse a Alaska y buscar una comunidad paraguaya. Sí. Después, ¿cómo se le apaga a Fabi? Yo no, Fabiola, yo voy al baño y leo el diario Papu. La bobo. Qué loco, ¿cómo es lo que encuentra qué decir la Fabi? ¿Cómo se O nota sea, que recién llegó de su imagínate, vacaciones? yo creo que 14 días estuvo sin hablar. Por eso, ¿Quién Tati. ¿Con quién vos te Marlon fuiste? estaba callado y tú ¿Con querías- quién te fuiste? Con mi novio. Tu novio le conocen todo el mundo. Sí. Es Y el él- mismo hace 13 años. Y no Perdona, habla. pero Marlon, Fabi le habla a Marlon y Marlon de repente ¿Cómo te aguanta él? se pone el tapón ahí. Fabi, no, es un poco acostado y Marlon. Hacen a un... ¿Qué amor? Con- Marlon es Hacen a una Mar- imitación de Fabio hablando Marlon, por la no. cabeza de Marlon acá Para así. José, sale de Auricular. puta, no sé qué puta. Auricular se pone. De verdad. Se puso auricular en la habitación y a Ponme veces la parte, música, llegaba no. el horario del día que ¿sabes que sí? Poneme el himno, por favor, acá. No, pero de verdad. ¿Cómo te aguanta él? Marlon? Pero a veces yo no hablo tanto. A ver. Y hoy no puede ser ese a veces. Demasiado se nota que llegaste recién de tu vacación y tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Así, joder. Yo, por ejemplo, quiero vacaciones por un año, Bueno, boludo. bueno. Fabi, ¿no viste la Miss Gigi? Sí vi la Miss Divino Gigi. Vino acá. estuvo- Hermoso estuvo Vino acá la Miss Gigi. el certamen. Pero ustedes primero vieron que ella estuvo en caos y después ustedes le llamaron a... Le llamaron al Como programa. 100 caos yo le llevé a ella. ¿En serio? ¿A quién? A Monse. A la Miss Gigi. A la que Leti, ganó Leti Díaz. Leti Vigo de la Miss Tenía Gigi. ahí. La Miss Gigi. ¿qué Ella es lo que- salió la Miss Gigi. No, era la de pelo medio rojo. Y yo pensé que la de pelo medio rojo era la Miss Gigi. No, esa perdió en la primera ronda ya. Ah, ok. O sea, Leti quedó como la Miss Perdió, después volvió y después perdió. Gigi. Mentira. Y Tenés Leti... que ver el programa, por Voy a favor. mirar, voy a mirar. Elías, ¿dónde está tu moto? Con esa campera. Te De... falta ahí una está moto. afuera. Ahora que no tenés auto, moto. Dale, Cheto. Pero te queda bien esa campera, está buena. Te deja churro. Te deja churro y... Está fachero. Fachero está, de verdad. Tapa de ¡Tapas! diario. ¿Qué? ¿Por qué no vamos al corte? ¿Cómo que haces sin ¿Qué? tapa? Están todos aturdidos, boludo. Estamos todos. ¿Sabes cómo? ¿Viste cuando suena la música fuerte y después escuchar? Le chupa un huevo a demonio el ¿Por qué programa. hoy los micrófonos no tienen ropita? Porque. Vamos a ponerle ropa. Mañana nomás ya No pongan. es excusa para descansar. Impresionante lo haraganes que son acá, boludo. No, la Corta producción. enseguida, más de no pensé pasar por esto. Against a new tomorrow, so I guess I'll just believe it that tomorrow never comes. I said tonight, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I'll make myself believe it. This night will never go. Oh, the night is my world. City light, painted girls. In the day, nothing matters. It's the
pichar. ¿Qué pico les pasa? Estoy viendo un mono que le adoptó a un mucuré. Déjale, mío. Un mono que le adoptó a un mucuré, en serio, ahí está. Mira, ahí está. Y ahí está su mucurecito. Ra, 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 mamá, mamá. ¿Qué les pasa? Ustedes hoy no Nos están quedamos tan- todos Ra, fríos, ra. Ustedes hoy no están tan bien, chicos. Y no- Ustedes Tapa tienen... de Diario Popular, por favor. Arnold Schwarzenegger después de la chikungunya. ¿A qué? Cuidado. ¿Qué dice la tapa del Diario Popular hoy? A ver. 12 de junio. Dice, o pariré partido, Poli, Rapay trozaron a hincha paraguayo. Kembo. ¿Sabe cómo van a reaccionar si se les masacra a Camba a sus hinchas? Después, Tops ABI maltratadas en cancha de Brasil. Corrí por mi vida, Geir Rossi. Lari, esto no tiene perdón por este mismo tema. Va a venir Rossi al derecho a hablar, ¿no? Porque ¿Nos va a venir a contar? existe una versión que ayer estábamos hablando con Salvador y con otros periodistas deportivos, donde a la barra brava que se fue a la cancha se les incautó el güere. Y por eso, sí, se Sí, les pero incautó. no, tampoco es porque. ¿Eh? Tampoco es porque le metes güere que te van a. Garrotear. Garrotear. No, pero iban a meter a la cancha o metieron a la cancha y ahí se les pilló. Ah. Es la versión que están contando, no sabemos también, ¿verdad? Pero ahora va a venir Rossi al derete. ¿Eh? Pero... Claro, siempre van a decir, no, ellos tenían estupefacientes. O te colocan luego directamente, pues sabemos también cómo No, funciona. no, Quique, no. No, tranquilo. No, tenés un no, basta. ¿Qué le pasó a Quique? Hubo un tema con... pasó algo con mi Gigi Alvirroy. Ah, ok. ¡Se papoteó del baño! ¡No! ¿Qué le pasó? Y eso que conté, no puedo repetir. ¿Qué pasó? Y eso no puede más decir, no No, cancela. pero en el baño. digan, o sea, ¿qué pasó? Se pichó y se fue a llorar al baño. Y se drogó ahí. ¿Quién? Espera. Pero y cuenten entre líneas nomás para entender. Ya contó. Ya, es lo que Entre entre líneas. Entre líneas. Espera. Chepi como vamos a pillarte a la madre para la entre Oh, líneas. ey. Vino una chica, la participante. ¿O qué es lo que dicen? Dura. Che, traigan suero. ¡Dale adrenalina, tipo Uma Thurman! Traigan. ¡Dale, boludo! No, dale. ¡Hace algo! Ya, aquí, qué Ya calma. estoy bien ahora. Puta. Un coletazo le metí, boludo. Che, no pillo. Un teyuyahuá le metí. Qué puta, boludo. ¿Quién me puede escribir al grupo lo que Maduro pasó? que fin de mes. Ya entendí yo el qué, pero ¿quién lo que es el tema? Una de las chicas. Una de las chicas lloró en vivo. Durango. Durango. ¿Y qué tiene que llorar en vivo? Lloranio, está bien yo que llore en vivo. Se pichó, se fue al baño y ahí. Espera. Ah, mira. Cortame por este micrófono. ¿Quién Cortame por fue? este micrófono. Hola. ¿En serio? Entonces, Te está diciendo que se fue al baño y le metió 2 gramos por ahí aproximadamente. Y que estaba más dura que fin de mes, boludo. Así estaba, le estaba metiendo ahí. En el baño, después vino la limpiadora y tuvo que limpiar todo y apareció uno de los jefes y dijo, ¿qué puta esto es merca, boludo? ¿Qué hace merca en el canal? Eso no se puede hacer. Hija de mil, ya. Qué fuerte. Digo, este es mi último día. Ya está. Está bien. Qué fuerte, boludo. Entendí. No, pero eso que pasó, no No pasa. lo soñé. No pasa. En un concurso de belleza pasó también. Dentro de la En la concentración. cancha, ¿cómo pasó? hasta ahora no sabemos por qué lloro.
Algunos le culpan a Domingo. ¿Y será porque no ganó? Otros Será le porque- No, culpan. perdió. Y no, ¿y por ¿Cómo qué es no nuestra ganó? mi Gigi Leti? Leti Díaz. Salió. Después una que respondió todito bien. 40 preguntas le hizo el día. Esa no ganó. Pero perdió también. ¿Y Perdió. por qué perdió? Se respondió todo bien. Porque ¡Demonio! Demonio. O sea que acá tenés que ser acané. A mí acá me decían. Yo hacía lo que Pero me decían. respondió todo, ni dicen A acá. mí me pagaban. Yo por tengo que ver ese programa de mi Gigi. Está ahí en YouTube. Tengo que Suscríbanse, por favor, a nuestra cuenta de Somos Popu TV. Tenemos 3.300 suscriptores ya. 3.600. 3.000. Demonio está en contra de mí hoy, chicos. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Qué te dijo? No tomes agua, no golpeas la mesa, andate ya al baño. Ah, esto sale mal, ¿verdad? sé hétero. Sé hétero ya. No, gay, horrible. Ser Más gay bife, ya por no favor. vende. ¿Cuándo le pusieron esto al micrófono? ¿Cuándo vino Ainara? ¿Sabes por qué? ¡Epa! Porque esto olía a Yurune. No, este es nuevo. Y este de Ainara. Esto. No, esto. El micrófono, a micrófono. veces suele oler a Yurune de cuando la gente se Y acerca mucho hermana, así. Y se queda 20 todo. personas al día Hermana. hablando acá. Todas. Hermana. ¿Te vas hoy a los 15 años de tercer tiempo? Me voy a los 15 años. Hoy pico al 15 años tercero. Buenoso saludo para todo el equipo de tercer tiempo, 15 años. Un gran saludo. Saludos a los muchachos, Hoy boludo. tercer tiempo cumple 15 Lo años. hacíamos con Malala hace 15 años cuando arrancábamos y la verdad que nos emocionábamos todos. Hermano. Pero, hermano, a mí nadie me invitó, hermano. Ah, Vaya, Pero porque pues, ya está. ayer cuando me llegaste, ¿Cómo Heidi pico me seguro te voy a escribió. Pero no me escribió, Heidi, nadie me escribió. Heidi. ¿Cómo pico me voy a ir a un festejo donde no me... Hablen de otro programa afuera de aire, carajo. Yo te Cierto. estoy invitando. Se pasan hablando de Sí. otros programas. José, ¿me invitas a un mate? Sí. Sí. Así me callo. Ahí es donde Fabi dice, chicos, me siento mal, chicos. Esperen, no. Sale yo otra vez. No, pero esa vez me pegó demasiado fuerte todo lo que Mi Gigi sentía. Albirro. La hierba. Y Albirro. Cuidado. No, yo estoy limpia. Me hace siento mal años. y no lo soy. Se retocó la nariz en el baño, dicen acá. Ay, ay. ¿Qué dice la gente a través de YouTube? A ver, señor, Voy a señora. leer tweets. Dale, por Twitch. Dice que el aire del estudio le hizo mal a la Gigi. Seguro. Más dura que infancia en Gaza, dice. Todo amañado de la Miss Gigi. Tenés que caerle bien a demonio, demonio. para ganar. Eso es cierto. Usted, hablando de demonio, ya que le estamos mencionando a demonio, ¿pueden enfocarle a demonio en su cámara de la Produ? Ahí está. Está el papá de Pocahontas, el que está al lado de demonio. Cara de señora. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Sí. 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 Yo no, porque yo ya le conozco a Demonio, ¿verdad? A Oscar Marín. Pero es como que ahora estoy empezando a sentir algo por él. No, pero eso ya es un amor construido entonces. Y por eso te digo que no, si el amor a primera vista no es esto. No, el amor a primera vista es químico, el resto ya es una construcción. Y hemos construido esto entonces. No. ¿De qué signo vos sos? Saji, Ah, y él es del Libra. ¿qué tal? Con Compenetran. Compenetran. Sí, De sí, verdad, son compatibles. Pero de verdad. ¿Cuál yo es la estoy- búsqueda acá? El amor, El el amor, la búsqueda del amor. El que perdona murió en la cruz. Sí, señores. ¿Qué bajo a la vara, boludo? Hasta a demonio llegaste el día, boludo. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene demonio? Qué bárbaro, o sea. Le hizo mal rebotar con Tony A Sanabria. mí no me importa que gane solo mínimo. No, no gana. Son los mínimos no gana. Son los mínimos no gana. ¿Cuánto gana él? El mejor pagado de los productores después de ¡Demonio! Ha de cobrar como unos 10 palitos por ahí. 8 gana. Ah, ya me ayuda, le Sí. No, demonio, papá. Ahí. Ya tiene su moto. Ya viene con su moto de marca. Anda ahí, esa que se ensambla acá. No, ya te. ¿Vos sabés quién da Heyland de mate, José? Diga, suerte. pobre. Qué espectacular el ambiente laboral hoy, ¿eh? No, era rico. Tiene Impresionante lo ¿Qué integrado tiene? que están los tres, boludo. Tiene un sabor a menta así. Da ¿Vos le Heyland. pones menta? Es por la Horrible. hierba. Y tiene un té de burrito. Ah, el burrito, el que te No. hace pura carne. No, yo tomo té de burrito porque supuestamente tiene para la digestión y el herea, pero ese no está rico porque tiene como una menta muy... Después Da de un Heyland. minuto, si te sentís mal el Y te estómago. sentís mal un minuto. Sí. O sea que yo tengo algo, si es que te sentís mal del Yaguareteca estómago. también, mi abuela toma mucho. Yaguareteca, hay doctorcito.
Yo una, Agua hablando en del el doctorcito, hoyo. yo una vez estaba en el doctorcito y le dije, doctor. Y después salí. O sea que hoy estás más Marilyn Manson que nunca. En serio te digo. Vos te das cuenta que todo ahora tenemos la energía Fabi así. Porque Fabi, vos no chupaste toda la energía. en serio, entonces eso es bueno. ¿Por qué? ¿Por Y qué? porque tengo esa capacidad. No, lo que pasa es que No te Ustedes callas, son los hermano. Por favor, boludo. Ustedes son los pliquis de energía. Yo sí soy re. Ustedes son re pliquis de energía. Mi energía es muy yo miquita, no muy sé fuerte lo nomás. ni Pues, Pero el día ¿qué, vive... qué eso? Dragon Ball. ¿tú porque estoy quieres? ovulando, pues. Desde- Dragon Ball ya es. Jigglypuff. ¿Qué ibas a decir, Quique? No, que Elías vive con presión baja. Elías sí. Pero eso es real, yo tengo la ¿Vos tenés presión baja? ¿No, en serio te Sí, pregunto? de verdad, yo tengo presión baja. O sea, tiene que ver entonces con tu temperamento, Claro. tu carácter. Y Repercute. eso que me droga. Hablando de noticias, tapa de Diario Popular. Maestra Opillá. Baila. Nena de 4 años llevó para recreo sándwichito con marihuana QI. Boludo, en mi época nosotros llevamos tortillas. Tranquilamente podría ser mi hija en algún futuro. ¡No! ¡No, cuidado! Ahí va. En vez de orégano. Una alumnita de preescolar llevó un pucho de marihuana dentro de su sándwich para merendar en la escuela, Andaye. La Dios mío. profesora Opillala Oikoa, tras el fuerte olor a macoña que emanaba la merienda de la niña. ¿Qué puta Por lo hablando? que, página 8. Entonces era bueno. Por lo que alertó a los polis, quienes fueron bebepe hasta el lugar y pudieron incautar la comida contaminada. O pitagua. Según la mamá, según los datos, la mamá de la niña, Fabiola Martínez, es adicta. Es adicta y se presume que de ahí viene la droga en el refrigerio de la nenita. La comisaria Rosana López, jefa del Departamento de Seguridad de Centros Educativos, dijo que empezarán a investigar cómo fue que el porro llegó UPP. Está en etapa investigativa. Muchos datos no se pueden dar porque se trata de una menor, pero está siendo investigado. Y ahí vemos, no sé si se puede agrandar, el sándwich con la Digestivo. mortadela y ahí otra vez la tuca. Esperen Hijo un de poco. puta. Tenía una tuca. Tenía una tuca, ahí en el pan hay una tuca. No hay. No hay. Esa tuca que ustedes piensan que es tuca. Eso es una pimienta que viene dentro del fiambre. Ese es un fiambre que viene con pimienta. Pfeffer Fats. Esta era la prueba que me estabas diciendo, señor. Fiambre con pimienta. A ver la prueba. Ilumíname y dame el don de la paciencia. Ah. ¿Dónde está la tuca? Esta es la prueba, ¿verdad? ¿Y qué? No sé si estoy listo, señor. ¿Dónde está la tuca? Ah, puto. Ahí está, Ah, ya. no se ve nomás ahí, pero ahí está. ¿Dónde está la tuquita? Acá, mira. Ah, ok. Ay, tiene Kike. ¿Qué, Quique? No, ¿qué estás haciendo vos? ¿Dónde está la tuquita? Pónganla Kike. ¿Dónde está ¡Dame la... hacer apología, boludo! No, eso no es apología. ¿Por ¿Dónde qué está no la le tuca? enfocan a Kike? A ver, ahí. No, ¡ey! Hijo de puta que bien pega, boludo. Ay, boludo, qué bueno está, man. ¿Cuál está, boludo? Esta es una crítica. Ataja tu loro. Ustedes conocen Granja Madre Sí, boludo. y de ahí van a comprar lo lindo. Sí. ¿Qué eran? Hablando. Che, apología. No. Acá dice. Fabi, oh, hay algo que llama apología. no, dice. Oh, Gina, San Juan a lo Uma, dice acá. Abajito mismo de la tuquita. Oh, Gina, San Juan a lo Uma. Salí de ¿Qué ahí, tiene José, que dijo. ver? Yo te tiré el No, salvavidas. pero... Nadie pilló, boludo. Yo quería decir nomás que hablando de olor a macoña, Tú un hambre ahora. acá España y San Martín, boludo. Hija de puta, si querés drogarte bien, pasa por ahí, abrí tu ventanilla y... Pero Sí, espera, está. vos sabés que después nos multan así, ¿verdad? Apología a la droga y vos le ves a los chefis toditos fumando ahí sobre Mariscal López y San Martín y eso. O sea, que es una pena, pero sí. Boludo. Y no, después nosotros, apología a la droga. O sea, que se han de tomita y pona y que están por la calle. ¿Sí? Sí. ¿No tenés? En total abandono. ¿No tenés un amigo, o sea, no es amigo, pero un
conocido Chespi, o sea, te hiciste conocido, el famoso Chespi vagabundo del barrio, Sí. y te comienza a contar su historia. Bajón te pega. Bajones. Yo le tengo a uno que hacia casa. Viste que hay Chespis que no son violentos y te hace amigo así, le vas hablando, le das comida, porque yo no le doy plata, le doy comida y te cuenta la historia. Qué loco, José. ¿Y cuál es tu historia? No, yo vengo de Encarnación porque yo le defendí a mi mamá porque mi papá le estaba pegando y yo agarré un caño y le Le pegue. rompí el cráneo a papá y me fui al Cerezo. Y de ahí salí así, hey. Sí. O sea, los que entran a la cárcel y ahí Salen, salen sí, salen totalmente ya. Sí, o entran Chespi, salen cocainómanos, o entran cocainómanos, salen Chespirito. Lastimosamente es una Así realidad de la que no es. hablan. Bueno, a ver, otra. Tenemos noticias, Fabi Martínez. Tengo, sí, dice San Juan Pro Comisaría. Esto también en la página 8 estoy yo con el San Juan. Al ladito nomás, la San Juan a lo y al ladito ya están. San Juan Pro Comisaría. Habrá todo tipo de comidas típicas y juegos tradicionales. Esto es en Encarnación. Una comisión de un barrio se encuentra preparando lo que será para un San Juan que incluirá todo tipo de juegos, ventas de comidas típicas, herea. Y lo más bueno de este evento es que todo lo recaudado será destinado al fortalecimiento de la comisaría 107 que cubre esta zona. Muy bien, espectacular. Perdona, estoy coordinando con el que me tiene que arreglar mi lavarropa. José, vos a Comprá veces... una nueva, boludo. A veces, Nuevo, pero se esperen. trancó la trampa de pelusa. A veces José está acá y de repente nomás vos le escuchás así mientras todos estamos divagando acá. María, limpiame un poco hoy mi ventana, por favor. esa Cintia, parte. Cintia, Sí, Cintia. Cintia, limpiame un poco, por favor, mi ventana. Ahí en la parte de arriba tiene polvo la ventana. Sí. Y de Sí, sí, sí. repente nomás así, directora, ¿cómo estás? Te consulto nomás, Sol tiene alguna tarea. De repente nomás Sí. todos estamos acá disociando. Es un buen papá. Sí, el verdadero cuñá, caray. Hablando de eso, ¿qué me van a regalar para el Día del Padre? Para tu llavero. Para tu llavero. El lunes día libre no se trabaja. ¡Vamos! ¡Feria, dale campeón! ¡Poneme dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Está mucho trabajo. Sí, vamos a dejar remar. ¡Epa! ¡Ay! ¡Epa! ¡Me está viendo el Dejale. sexo! ¡Vamos, carajo, peleado! Yo pedí, ya somos todos del equipo de Lian. Tenés día libre el lunes, entonces como regalo de parte de la producción más un llavero. Un llavero nuevo. Me voy a poner triste, boludo. Se está recuperando ya. Fabi me va a regalar, se va a ir a Brasil, me va a traer un llavero de Aregua. Espera, pero ¿no te gustó tu llavero? en Me serio? gustó, amigo. Me gustó el Me emociona. No va. Está. Va a pegar en Qué su. fuerte, che. No, Bueno, sí. más noticias. Más noticias. Más chicos. noticias, a ver, por favor, señora. Seguimos ojeando contratapa de Popular, por favor, que dice. Ajá. Ah, no, seguimos con la tapa. Usted manda. Sí, a ver, Ustedes más mandan. noticias. A ver, Dale, más dale, noticias, dale. Ahí está. Llevaba 35.000 litros de combustible y volcó. Ocapú, camión combustiblero, y el chofer murió calcinado. Esta es la noticia que dijo Salvador ahí sobre la... ¿Cómo es? Ah, no, esto fue en Canindeyú. Una vez más, una tragedia rutera. Así que mucho cuidado por las rutas, señores. ¿A qué? Por eso no vino. Lo dijo Salvador Ícar. No, ya estamos clasificados. Es solo cuestión de tiempo. No. Sí, no. Tranquilo. Matemáticamente. Hay muchas marcas que te quieren pagar, pero. Pese al resultado negativo, ¿cómo viste el partido del Albirroja ante Brasil? Bien. Es cierto que queríamos romper la historia y ganar, pero bueno, el rival fue superior y alguna vez teníamos que perder. ¿Cree que fue injusto el resultado? Yo no creo en la injusticia en el fútbol. Creo en la estrategia, en las ganas, en la eficacia, el trabajo.
Y en ese sentido, Brasil aprovechó. ¿Cuáles son las chances de que Paraguay clasifique al siguiente combo de partido? Paraguay vence o empate. Entonces, ¿te animás a confirmar que Paraguay clasifica sí o sí? Repito lo que dije al ganarle a Uruguay. Ya estamos clasificados. Es solo una cuestión de tiempo. ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡En septiembre en casa definimos! Vamos, Salvador, carajo. Vamos, Albirroja. Qué fuerte, chico. Página 14, porfa, chicos. ¿A qué página A ver. 14? Informa Marilyn. Página 14. A ver. Juntitos, hubo reconciliación. El pelotero Luis Zárate. Recordemos que Luis Zárate, este tipo que se filtró su video. Ah, su video. Ajá. Yo vi toditos. Papá, cuidado. ¿Cómo lo que vos siempre esas cosas? Vos vos? siempre tenés los videos porno. Y viste que El de Alderete, ¿qué tal era? muy bueno, Alderete. Ese dice que estaba bueno. Viste que vos Sí. en ex Twitter ahora que Sí, el de Dave, ¿viste? Dead Su Way? cuerpo, Dave Well. No. ¿No viste? Bueno, te No, lo porque su recomiendo. novio era que me amenazó. ¿Qué? El novio de Dave Whale te amenazó. Ahí tiro. Qué fuerte, palo. Ay, y te respondí a lo que me comentabas de que yo siempre tengo toda la info de los XXX. Es que Sí. en Twitter, dependiendo de las cosas que vos sigas, pero algunos usan para informarse deportivamente. Y vos mirás bla, bla, porno bla, ahí. Y yo veo porno. Ah. Entonces, a mí me aparece todo lo que es sección no Porno. por. Entonces, por eso sale todo ahí. Bueno, de la reconciliación estábamos hablando con su esposa, con quien había dado punto final a la relación en medio de rumores de infidelidad por la parte de Luis, ¿verdad? Yema. Tuvieron Y luego un supuestamente- caso antes de casarse que él embarazó supuestamente a una chica y que, bueno, es un preocupante, pero hubo un caso luego antes de casarse y parece que después se casaron así a modo de me elegiste a mí, me elegiste a mí. Bueno, lo lindo es que se habla de una reconciliación, ¿verdad? Entre la pareja otra vez, entonces el amor triunfa siempre. Siempre. El amor por sobre todas las cosas. Por sobre todo. Todas las Sentirse cosas, diferencia social social, dentro del calendario, cada día se va, a pesar de las dudas. Y los que dirán, el amor puede más. ¡Qué bien! ¡Entramos ahí! Puede ¡Esos son recursos! Página 9 del Popular. Atención, arrean a cuidacoches del Watch Party. La policía desplegó el operativo durante el evento denominado Watch Party en el Parque Bicentenario. 40 cuidacoches y muchos sujetos con cuatiaca quedaron con las ganas de materializar algún hecho delictivo. ABI quedaron detenidos Agustín Espartano, argentino, quien portaba una réplica de arma de fuego. Y después Guillermo Barreto, quien orecó antecedentes por hurto agravado y hurto. Señaló el líder de la policía de Asunción, Comí General Agüero. Jamás es la Watch Party. Se hizo en la Costanera con Geni, una marca de cerveza, para ver el partido de Paraguay en pantalla gigante. Tocó Salamandra Sí, en la previa, ok, todo. vi. Y se esperaba que sea hasta las 6 de la mañana. Lastimosamente no se dio esta vuelta, pero se va a hacer ahora contra Ecuador también. Pero vos sabés que hacía demasiado frío, luego menos mal que no. Eso dije yo. Contra Menos Ecuador mal. va a Ahora contra reventar. Ecuador. Ecuador. Contra Ecuador va a reventar. Ecuador. Va a 15.000 reventar. personas, Fabi, ¿Sabes por presentes. qué? Porque ya me va a hacer Jacuí luego, pues. Menos mal que no Jacuí, clasifica. vamos a clasificar Y vamos a luego, clasificar. Japea ya uta 48 Ya, horas ya, de seguido. ya, Ya hasta pe baño, bebé, Tía ya, Zuni ya. Castiñera. Aupe, ya, yo, ya. Saludito a tía Zuni Castiñeira. Ya, Ya, Ya quiero Ya, Yero, Ya, por ejemplo. Y. que A mensaje ver. dónde? A ver. Para aquí que en Twitch, Ah, en WhatsApp. A ver. Decirle a ese bajo Quique que él trabaja igual como productor del mito y la historia. ¿Qué dijo? De poner ahora el jefe. Decirle a ese bajo Quique que él trabaja igual como productor del mito y la historia. ¡No! ¿Quién es el productor de Mito de la Historia? ¿Quién es? Ajá. ¡De asco! Saludo a mi jefe, boludo, ganándome eche, boludo. ¿Por qué ¡Qué te va a puta! echar? Por la métrica. No, estamos en punta, boludo. Saludos, boludo. Un genio. Hay mensaje a través de YouTube, mi querida Martínez. Vos sabés que hoy están con Tuti desde YouTube. O Capu YouTube. Dice Juan Fernández. Ellos te odian porque Ainara tiene PS2 y prometió traer. Yo tengo Hoy. el 5.
Que vuelva Ainara. Por fin se van a leer todos los mensajes. La ex de Dani solo leía los que le piropeaban, dice acá. ¿Quién es la ex de Dani? Y Daniel escribió una vez. Historia larga. Historia larga. Ah, bueno. La próxima que venga Fabi a la calle Estados Unidos, en vez de llavero le voy a dar remedio Julio para que les lleve, dice. Está desayuno lorito con güey, dice acá. O sea, yo ponía en tu guau que vuelva Ainara. Fabi ya está bien. Dice. No, Qué feo. Contanos más, Fabi, ¿qué más hiciste por allá? Me preguntan. ¿Qué? Y sí, contanos. ¿Qué hiciste? Hice con muchas cosas. Contanos algo. No, y no. ¿Para qué? ¿Te casaste en Las Vegas? Te No. casaste. ¿Te casaste viste, en el Whitechapel? ¿Por qué no aprovechaste, Fabi? Te para casa casarte? Elvis. Ainara, aunque sea, nos leía y aparte nos regala termo hasta cuando tengo tiempo de retirar. Dicen acá, estoy de viaje por cuestiones laborales, el que ganó el termo. Ya ¿Qué se le- retiraron todos ¿Qué le los pasó a tu termos. voz de repente? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a tu voz así ¿Qué de le repente? pasó a tu voz? ¿Vos te sentís bien o ya otra vez te hizo mal el mate? El tipo del café de Buenovac también era adicto, fuerte su historia. Dice. No. Acuesa. ¿Cómo? ¿Mocachino, pico? Pasivo. Masivo. ¿Y qué pasa a pagar el sándwich que lleva? No puede venir masivo. Le... ¿Y ¿Eh? qué? Invita a lo que fuma, dice. Y que ahí tenés abajito tu pecho. Ah, está llorando porque la gente pide por Ainara. Yo no entendí si es porque la Miss, esta es la Miss que lloró también así era. Y yo pensé que esa hacía nomás, entonces no le hacía caso. Dice Andresito Bogarín. ¿A que todo? Cuidado. Tranquilo. Después, levántate ahí y andate, guau, como Mari. Mates con hierbas alucinógenas. Así hizo Mari. Ay, bueno. ¿A qué? Cuidado. Basta ya, basta. No. Basta. Yo no sé si Fabi llora de verdad o de guau. Y no sé, yo también. Creo que es de verdad, pero Está después llorando. veo Ahora tira el coro. su ojo y seco, verá. Menos mal que está ovulando y no está su día. Le tratan Menos muy mal que está en el ovulando y no está en chat. su día. Le tratan muy mal con el chat. Cierto. Fabi llora porque ya se quiere ir al baño por el güere. Basta otra vez. ¡Quique, no! Ah, está bien. A ver. Sobrevivió. Uma Thurman ya sos obvio. Basta ya, boludo. Él está demasiado gustando con esas cosas. No quememos el recurso. Obvio. Aguante, Fabi, respira por tu nariz. Fabi, cuando estaban en calle 7, de verdad respiraban por su nariz. Solo por la nariz teníamos que respirar en calle 7. Sí. Respirar por tu nariz. era. Así, hijo de Nelcho. ¿Cómo no? Podemos otra vez. Qué bueno sería ver un partido. Dice ahí un mensaje. Qué bueno sería ver un partido con una birra, sofá y Fabi al lado. De verdad, boludo, yo no puedo ver el partido. Yo estoy viendo y. Tipo. Creo. En su barrio, ahí, entre Kike y Elías, cocinaron todo por la Miss Gigi. Porque dice que era Mari, la ayudante de la secre. De verdad. Ah, boludo. O sea, eso, ¿sabes qué se llama también? ¿Cómo se llama esto de cuando... Remar. No, cuando le traes a tu gente y ya es así. Nepotismo. Nepotismo nepotismo sería eso. Sí, bueno, nepotismo. Nepo Gigi. Pero Y en Mari este hizo caso- así cuando lloró. ¿Con qué seguimos? ¿En serio se levantó así la chica? Se fue, lloró. ¡Qué fue al baño. Está fuerte! en el coso de YouTube, ¿verdad? Tengo que ver, ya no. Tenés que ver. A ver, ¿en cuál de los capítulos es? Mi Gigi, a ver. Tenemos mensajitos en YouTube para que puedan por ahí. En Twitch también tenemos mensajes. Estás ahí con mensaje, video. La gran Liam Payne le va a pegar a Kike en breve. Pará, boludo.
Ah, él puede volar, él tiene alas. Tengo alas Liam ahora. Payne no tenía. Me creció, ¿viste? A ver, estamos. Fabi Yaula Guizo, dice. Durango, hey. Duracholi. Durachol. ¿Qué pasó en Miss Gigi Albirro? ¿Este es? Sí. ¿En qué Miss Gigi Albirro. Miss Ay, Gigi ya. Albirro. A ver. Creo que la carrera. Sí, mi cara ahí está. No lee los mensajes mientras. No hay más mensajes. Fabi Yaula Guizo, hey. Yaula guiso con güere, dicen acá. No, basta. Apología. Con Tusi. Tú sí puedes. Mira. No. A ver, no encuentro con acá el Miss Gigi. Es el camisado, José. Es el Pero Ana, camisado. un ratito. ¿Sabes qué vamos a hacer? Viste que este está a la hora que vos quieras, vos podés ver en YouTube y ven a la noche. Pero y mostré. No, Vos, si querés, podés ver a la noche. voy a ver. Así Pero, antes de acostarte, ahí busca. pero necesito pues saber cuál es. Ah, ¿entendés? sí, sí. Hay que seguir por la misma línea. Dice, hablando de líneas, Antonio Sanabria analizó lo que dejó el combo de junio para la albirroja. Esta está en la página 23 si ponen. Página 23, a que se nos fue la señal acá en el monitor. A ver, Acá no hay. Ah, tam. la otra, la derecha ahí. Ahí. A ver, mensaje de YouTube, Martínez. Dice acá Fabi llora porque ya quiere ir al baño, alta data, aguante Déjale que vea, Fabi. así se calla, dice. Respira y de bebé. Hijo de puta. Este es mi momento. Se llama Emma Curindela de momento, hermana. Fabi, respira por tu nariz como la candidata de mi Albirraya, dice. Albirraya. ¿Cuándo viene Mari Elías? Preguntan acá. Mari, ¿Miss Gigi o Mari la Secre? No, Mari Miss Gigi. No, Ah, ni mentira, idea, no sé. ni idea. Están preguntando Me acá chupa un cuándo huevo. vuelve Mari. Hey. Ella I ya wanna pasó su love momento. you. Eso fue lo que pusieron. ¿Qué? Leímos todos los No, ya mensajes de está, YouTube. ya están todos los mensajes, cumplimos. Ya, Ponemos Gustavo. otra vez el demonio la señal acá en nuestro monitor de enfrente. Ya, Utoni Sanabria. ¿no? Y te falta el de... No tenemos mensaje en el WhatsApp. A ver, Paul, el fiu de Sí, hoy. o yo, cola y caso, pues no, De así esta con vez. Ya está en piso también Rosy Alderete. ¿Está en piso? Ya está en piso Rosy Alderete. En breve. entra En breve luego, entra sí. para contarnos qué es lo que pasó, por qué la policía reaccionó así, si fue cierto lo de la versión esta que la barra tenía estupefaciente o los policías de Rapay una vez más de onda le pegó a la A los hinchada paraguayos. paraguaya, sí. Bueno, lo cierto y lo concreto es que tenemos contratapa del Diario Popular. Tenemos también el contexto para Fabi, contarle lo que fue Miss Gigi. Se eligió a la Miss Gigi Albirro, la nueva madrina de la Albirroja. Salió Leticia Díaz y en el concurso hecho por Soy Elías y el Quique ocurrió esto. Mira. Habemos la Miss Gigi Albirro, Leti Díaz. A ver. Ella es la que ganó. Acá de p al desayuno. Y Al brunch, loco. Quique. Bueno. Demonio. Qué bárbaro, demonio, boludo. Esto es toda tuya, hermano. Qué bárbaro, Leti, boludo. Soltera, casada, divorciada. Soltera. ¡Papa! Acá preguntan si vos pasó la que lloró. No, yo no lloré. No, no llorando. Había una dramática, ¿Todo bien? pero yo no. Un mensajito. Esa es la para que tus lloró. compis, la que perdieron. Creo que se picharon, ¿verdad? Dirá nombres. Y la que lloró y una rubia, creo que fue. Anita. El 90% Mari de y la- Anita. Ay, no sé cómo se llama. Mari Sánchez. Creo que sí. ¿Qué dijo? Está todo cocinado, digo. Ah, así dijo. Sí, qué feo. Qué lástima por ellas. Pero ya pasó, ya gané. Pero yo creo que esto estaba cocinado. ¿Qué? ¿Por qué picó? Esto estaba... Ahora que yo veo bien el material, esto estaba cocinado. ¿Por? Confirmo. ¿Por qué? Confirmo. Vos sabés que Se huele a cocina. ¿Pero yo qué? le conozco a No, estos que no están ahí es atrás. linda, no es linda la Miss Gigi. Me gusta la Miss Gigi, pero no le vi bien la cara a la otra chica. Me parecía muy linda, la que salió llorando. Pero ella llegó tarde, Fabi. Demonios hacen de 40 Gigi. minutos tarde. a 40 Bolivia, minutos tarde. demonio. Vos sabés, no, pero de que estaba cocinado, yo creo que eso está. A mí me huele.
Que eso estaba cocinado. Estaba cocinado. Estaba cocinado, sí. Basta, Estaba. ¿Podemos ir a la pausa de mundial para hacer pipí? Sí, boludo. Sacame Patricio Rey porque este se me va a morir y va a venir Francesca Crosa después. Para mí estaba cocinado. Con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar
¡Qué temazo metiste, papá! Vamos a brillar, mi amor. Jueves lindo, 12 de mayo, 90 años de la paz del Chaco, papá. ¿Ya está recuperado vos, papi? Ahí está, muy bien, ahí está. Qué señor ya es que tomes mate en el programa. Mega. muy- Tereré. Esperan, por recién Acá está. tengo un llavero de tereré. Después, este llavero Acá. nunca más voy a tomar tereré. Puede ser tereré ya mañana. Mañana. Pero yo vos tenés presión baja, yo tomo con mucho limón. Y más baja nomás bastante. Y le pongo cocún, o sea, Ese es para el Ah, me piaracú. muero Para el yo piaracú. el cocú es para El cocú es piaracú. el hígado. Para el camecameca. Para limpiar Ay, todo. me decir. muero. Vamos a traer mañana, entonces. Mañana lo ya sube más la No, temperatura. es lo rico tu mate para Me que sepa. parece una persona oscura, Te le voy a Carmiña guardar a Masi. salva. Me escuchan a esto. ¿Qué Fabi. pasó? ¿Qué te pasó, mi amor? Me parece una persona oscura, Carmiña Masi, sobre Elías Pérez. ¿Qué? ¿Dónde Sí, digo eso? Sonio. Es que Sonio, Acá me amorcito. acaba de enviar. Pero Sonio. Sí, confirmo, puse. Pero espera, sos una persona Oscura. Oscura. Y sí, moreno, boludo. Confirmo. Pero vos sabés que sí, Elías. Vos No. tenés una pinta de emo. Lo que Mentira. pasa, Gracias, Fabi. Elías, yo ya le pillé. Elías no es una persona oscura, él es tímido y no sabe cómo comportarse sin Mari. Y ahora ya se está soltando de Mari. Y ahora ya se ríe, ahora ya habla y todo. Eso es de Sí, el se- tiempo al tiempo nomás. Se escondió detrás de un personaje. ¿Entendés? Frente a los tipos, yo no sé cómo comportarme. Pero. Ya sé, así todo. Si vos llegás luego hoy, la primera vez que yo le saludé a Elías. Y lente Hola, pa. ¿qué tal? Vos sos Elías, encantado. Hola. No, pero Y ahora- eso era porque yo no quería saludarte. Ahora ya me saluda. ¿Qué hace, boludo, después? Es muy mimipio. ¿Eh? Es muy mimipio. No, Es muy pero- rico, más la borde de café. Sí, yo confirmo lo que dice Carmiña Masi. Él es una persona oscura. Ahora está llegando su temporada de Halloween, Nina. Mira, En por ella no octubre. va a ¿Y venir cuándo nada con voy a- los duendes y eso. ¿Cuándo voy a hacer arcoíris, Fabi? Ya, tú también. Entonces no entiendo Una si soy mezcla yo. de diosa y pantera. Pues es que yo alguna vez quiero quedarme como Quique también así. Ya, es mi bollo. Duro. Está Pero, durísimo para mí, no sé pero cómo le podés cuento. también. Che. Yo en Estoy la tratando de entrar, pero no. yo en la conducción de Miss Gigi Albirro, la mayor parte del tiempo estuvo así. Y te quedando Yo aquí que la tengo, remaba. yo tengo una pregunta antes de recibir a nuestra invitada. Dale. Viste que este domingo es día del Del padre. padre. José no viene el lunes porque El Nadie viene. Eh, no. No, ya- ahí viene el lunes. El lunes no hay programa. No, por eso es lo que festejé. el lunes no hay programa. No. ¿Por qué? Porque es feriado. Hoy es el padre del Chaco El y padre pasa Chaco el se feriado pasó para el el lunes. Lo mejor Sí, pero y de. nosotros feriado igual laburamos en la tarde. Si Ah, querés, no. estás más que invitada. Vení nomás. Bueno, Che. Fabi va a venir, demonio. Demonio, Fabi viene. Gracias a Fabi van a venir todos ustedes. Ni en pedo. Pero le consulto. ¿Será que Kike nos puso un huevo callado por ahí con alguna pajarita? Él y es que me hizo? virgen. ¿Él no es virgen? Sí, virgen. Si no sabe, sí, él es Monflor y todo. Yo No lo sabe si es único- hembra o hombre. Yo Pero- lo único que mojo en mi pico es mi whisky. ¿Y su hijito? ¿Vos le tenías? Yo le tengo al hijito ¡Se de murió! Quique. No, ¿Y no, qué? no, ey, diga no, eso. que va allí Ignacio otra vez. Ya, habla ya. Se murió, Kiki. Todavía está ahí guardado. No, que no Le venga dejaste en más, Estados Unidos. La última vez, uno de los muñecos de Ignacio vino a hacer. ¿Qué? ¿Quién es Sí, Ignacio? no, Ignacio el yepeto de Quique. ¿Vino Sí. su muñeco? Ahí estaba, hizo eso. Ay, juez, cuántas cosas pico hicieron cuando yo no Mañana viene estaba. De Ignacio. todo. ¿Cuántos días no vine yo? 14. 10 10. 10 días. Che, mañana viene Ignacio, va a traer un muñeco no para No. presentar. Basta. Estamos con Rosy Alderete después de ese viaje turbio. Yo no sé y si violento aplaudirle que o hubo en Sao abrazarle. Paulo. ¿Qué pasó? Sí. Hola, Rosy. La Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Yo sigo así, ay, cansadísima de la maratón que hice para salvar mi Me vida en muero. Brasil, pero bueno, estamos acá vivita y coleando para contar lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo te voy a contar lo que pasó desde que salimos o que tratábamos de salir de la cancha. Viste que terminó el partido y salimos todo para esperar que se abran los portones porque los portones estaban cerrados. Una vez que se abrieron los portones, empezamos a salir y en una de esas, cuando ya estábamos tipo a la mitad de camino, viene así unos hinchas que estaban atrás de nosotros corriendo. Y había sido, le estaba persiguiendo los policías, ¿verdad? Ajá. No sé si eran cascos azules o qué eran, pero eran muy Policía violentos. militar, la policía militar La es la que policía está ahí. militar de Brasil. Bueno, entonces
les estaban corriendo porque ellos lo que querían era que nosotros desalojemos rápido el lugar. Ajá. Ellos lo que querían era que los paraguayitos vuelen de ahí. Y por eso nos corrieron de ahí. Después, cuando yo me di cuenta, yo estaba con mi amigo Alfredo, que se le ve ahí justamente detrás de mí el de rojo. Entonces yo le dije, Alfredo, vení, vamos. Y él se quería quedar así, tipo, yo no hice nada, pero ellos no querían saber nada. Le pegaban a mujeres, le pegaban a los tipos, por poco hasta a las criaturas no le agarraron. ¿Y qué decís de, porque la policía militar, la versión de ellos, siempre aclaro eso, es que se descubrió que había cocaína y otros estupefacientes entre la barra brava que se fue ahí a ver el partido? Mira, yo a la hora del partido estaba abajo mismo, en las gradas. Yo no vi nada, yo no escuché nada de eso. Lo que sí sé es lo que pasó y lo que yo viví ahí después. De eso de las drogas y eso yo no vi, yo no escuché, entonces no puedo decir si fue cierto o no fue cierto. Pero vos corroborás que ligaron hasta las mujeres, Sí, todo, no. todo lo que se quedaban ahí atrás, los que tipo no pillaron qué estaba pasando, ligaron muchísimo. Claro, porque de seguro que habrán tipo pensado, no hicimos nada, estamos saliendo normales y Claro, al final nosotros terminaron... estábamos saliendo tranquilísimos, bueno, perdimos, estábamos así un poco bajón, estábamos dirigiéndonos al bus y pasó todo este quilombo. Así de la nada, para mí fue de la nada. No, lo que pasa es que la policía brasileña, en especial la policía militar, tiene fama Sí. de garrotearle a la hinchada, en Pero especial visitante. argentino A y cualquier paraguayo. hinchada, sí. Ligan como locos, Sí, ¿verdad? porque a mí después me empezaron a escribir la gente en el Instagram de otros países y me dijeron que no solo a nosotros nos están haciendo así, sino que también a los hinchas argentinos, hinchas uruguayos. Lo que sí, a todos los que les visitan ahí les tratan mal. No, es Según terrible. me contaron a mí. Amigos míos contaron lo que vivieron en el 2013 en Belo Horizonte. en Belo Horizonte con la final Olimpia Mineiro. Olimpia Mineiro, y que fue una pesadilla justamente. Y bueno, ocurre esto. Lastimosamente, hay que decir, acá cuando llegan las barras bravas, hacen desmanes, destrozan todo. Eso también. Y salen como Juan por su casa, ¿eh? Sí. Acá estamos hablando, lo que está contando Rosy, que había familias, había mujeres, niños, varones, ¿verdad? Normales. Estamos viendo a un señor. Vos le ves ahí en la imagen esa que Rosy está corriendo. Se le ve también a un señor. Mira este señor. Pobre. ¿Qué va a reventar este señor? ¿Qué va a romper? ¿Qué va a drogarse el pobre señor ahí? Está corriendo asustado. Hay una señora también ahí, Todos mira. nos asustamos porque así de la nada empezaron ellos a reprimir. reprimirnos. Imagínate si nosotros nos quedábamos o tipo queríamos, qué sé yo, curiosear, tipo saber qué está pasando, íbamos a ligar. Y los brasileros, el hincha brasilero, ¿cómo les recibió a ustedes? Porque yo vi que Otra tenía vos cosa. pantalón de Paraguay. ¿Fueron rudos, fueron groseros o fueron amables? Vos sabés que nos hicieron todos los gestos habidos y por haber desde sus lugares, por supuesto, porque Ajá. nosotros estábamos en un apartado, ¿verdad? Sí. El sector sur era para Paraguay. Entonces nos hicieron señas de todo, nos gritaron de todo, pero yo no puedo decir qué nos gritaron, porque viste que estábamos cantando Sí. ahí, no se escuchaba qué nos gritaban, pero sí, linda y lindo seguramente no nos dijeron. Pero hubo luego problemas desde el vamos con el tema de las entradas, Sí, la cantidad de entradas que se iban a distribuir. Vos sabés que desde temprano hubo paraguayos que llegaron al estadio y no les dejaron entrar. Igual teniendo la entrada del sector paraguayo, no les dejaban entrar. Malísimo fue el trato de los brasileros hacia los paraguayos. ¡Hijo de puta bandeirante! No, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está la APF? Y no, y la PF no va a ser un carajo. Ahora, si pasaba acá, íbamos a tener sanción, Sí, Exacto. así mismo es. cualquier cosa. Pero esto hubiera sido peor si el resultado era favorable para Paraguay. Es lo que yo digo, imagínate si nosotros por lo menos hubiéramos empatado ahí, ¿qué nos iban a hacer? ¿Qué hubiera pasado de nosotros ahí? A Bobadilla se le imputó por el tema de este venezolano Navarro, No, el cirquero. ellos súper sensibles con el tema, pero ¿y ellos qué ejemplo dan? Por Brillante. suerte yo no me fui.
Sí, vos Cierto, te ibas a tenés ir el razón. día Encima cierto. yo me iba a ir modo trans. No, No, te iban a... Elías, le iba a alegar? Elías no iba a salir, Elías ya íbamos a estar tomando café con chipita. Está gallina tierna, hombre. sus Imagínate. restos serán velados en la explanada de IPS. ¿Entendés? Y Larisa también estuvo contigo. Sí, vos sabés que Lari, cuando yo llegué a mi bus, ella se subió en mi colectivo para resguardarse. Se asustó muchísimo. ¿Cuántas también, horas de Lari. viaje hicieron? Ay, Dios mío, fueron 24 horas de 24 ida y horas. 24 horas de venida. Sí. Renato Prono también estuvo por ahí. Ah, Estuvo. Renato, pronto eso fue. Él estuvo y por su culpa perdimos. No, tranquilo. Sí, a muchos se les tildó de yeta. ¿A Vos usted, ¿Qué sabés te que- gritaron a vos? ¿Te gritaron algo? No, pero en las redes sociales sí. La vez pasada contra Colombia fui la única que me fui y empatamos. Esta vez se fueron todas. Perdimos. Cuidado, hay muchos modelos que se quieren ir. Perdimos. ¿Quiénes se fueron en Lastimosamente. este, Muchas chicas se fueron. en este partido? Muchas se fueron. Se fueron casi todos. Es más, a ver, quiero decir también, paréntesis, lo que le hicieron a los relatores paraguayos. Confederación Brasilera de Fútbol no se hace. Le pusieron a todos los relatores, estamos hablando de 20 personas, relatores, en una sala común. Imagínate, todos estaban así. Estaba Chipi con Dani, después estaba Hernán Rodríguez, después estaba fulano con fulano, y todos estaban... Y acá al lado de Elías... Y no habían cabinas separadas. Llegan acá... Sí. En el Defensores y a cada medio brasilero se le da una cabina aparte y muchos colegas paraguayos se quedan en preferencia tratando de relatar el partido. Así que APF, les pido por favor que la próxima le den prioridad hasta ese relator que viene de Ubiyaú a relatar en YouTube y tiene 3 suscriptores. A ellos denle la cabina y no a los periodistas extranjeros, porque ustedes ven lo que ocurre ahí, ¿eh? Muy Pero cierto, ¿quién muy cierto esa parte. APF es el encargado, o sea, el ente encargado de hacer que esto se pueda controlar, de que se Acá tenga... en el Defensores. Acá en el Allá en la Confederación Brasilera. La Conmebol como tal, que es... ¡ONGero! No, o sea- tranquilo. O sea, que está por encima otra vez de la... Y no, lo que pasa es que la del Conmebol control. está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Y porque no dice nada para no causar roncha de este lado ni de este lado. Claro. Pero entonces ¿para qué está? Es como la ONU, se matan ahí, hay guerra y no pueden hacer nada y ellos son el ente encargado de hacer que la paz reine en Le diste conjunto. en el ojo. ¿Entendés? En el ojo. Hasta con el tema de la acreditación fueron así, poquísimos periodistas deportivos Acreditados. fueron acreditados. Nosotros en un medio de comunicación intentamos acreditarnos y no conseguimos, también fue malísima la organización de ellos en ese sentido, en todos los sentidos, porque ya vieron cómo terminó todo. Totalmente. Bueno, terrible realmente. Y bueno, ahora a esperar septiembre, Rosy. Septiembre va a ser la fecha ¿Ya estás? de festejo. En casa, por lo visto, vamos a festejar ¿Ya la estás clasificación. gestionando tu visa? Sí, claro que sí. Ya nomás hay que irnos. Rosy, Do you speak English? Cero a la izquierda, pero hay que practicar. A aprenderla. Rosy, consulta, ¿qué te vas a poner para el partido ahora en este mes de septiembre? Porque a Carmiña no le gustó tu triquini porque no le gustó. por los colores patrios. ¿Qué es lo que le gusta a Carmiña, y boludo? vos sabés que- Para Ay, empezar, yo nomás le ya. traje a José el llavero de Miami, mira, un Ajá. llavero de ¿Qué la, te parece a vos? de la comunidad. Traerme un llavero de Paraguay de Miami. de la comunidad paraguaya. No ¿A qué? sé, Mira la hoja. yo creo que tenía que ser algo de ahí. Y bueno, te cuento lo que me dijo también José, que yo no me percaté, que supuestamente la insignia estaba mal. El escudo ya no se usa, esto. ese con la línea roja. Y Carmiña dijo que tu escudo también estaba mal. Ah, ¿de El verdad? escudo de tu A ver, ropa. ¿cuál es tu outfit? A ver un poco. A ver. Tenía una Otra vez. triquini y dijo que la triquini y la Ah, marquita de verano ya pasó de A ver, moda. Ay, Dios yo mío. quiero ver el escudo. Ese era un body, no era un triquini, para empezar. A Ahí ver, está. No, ¿Qué es está que ahí? ya no veo ahí bien. Ese. A ver. No, es la que está Ah. abajo, la última de abajo. A ver, no veo yo. No, ese es de la APF, ¿está bien? ¿Está bien? Ese es de la APF. ¿Viste, Ese Carmiña? es de la APF, no Pasale es... de Pero a demonio, Carmen man. Ahí no está, le gusta mostrarle a Carmi. No, de la APF, jaque. Porque es la bandera, o sea que la remera es la representación
de nuestros colores Este- patrios. Claro, este es sublimado de la remera actual de Paraguay. Y que tu triquini era muy provocativo porque Pero- hay niños en la cancha, dijo. Pero Pues, Sebastián Rodríguez pero, te defendió. Mira, yo mirando así esta foto digo, no se me ve absolutamente nada. No se me ve las tetas, no se me ve el Perdón. culo. A ver, yo le voy a decir algo y voy a ser el abogado del diablo. Si las chicas se quieren ir con triquini, con la ropa apretada, controlen primero lo que sus hijos ven en internet y en las Claro, redes sociales. la doble Porque moral. vos decís ahí, pero Miranda, pero esta turula, cómo viene acá todo. Y tus hijos le siguen Instagram. Controlarle primero al mitad y bajado y después vamos a hablar. Además, los niños felices al verle así a las chicas. Pero en la- tarde o temprano los chicos van a, A no ser ver que sea eso. trolo ¡Eh, ahí. cuerpo humano, boludo! Además, tenemos un pensamiento tan tercermundista porque, mira, eso es cierto. como por ejemplo las chicas en Estados Unidos y Se eso van, se van sí, vestidas sí. a la cancha. Y viven luego medio en bola, ¿cierto? Sí, O sea, vos tenés es que algo- ver, la canaleta del culo de tu abuelo que se le cae el pantalón, pero tenés que ver. Cierto. Gracias, Rosy. Gracias a ustedes por la Te invitación. esperamos, Por demonio. venir, fuerza. Demonio. Mucha fuerza, Espera que- Rosy, por todo lo que vivió. Huelo. ¿Qué? Qué terror. Ah, ¿Vas a llorar? Demonio. Demonio, huelo algo. Yo también huelo algo. Olo algo. Señor, señora, no me vaya que venir con versión fit. Por favor, lo único que te pido, ya. Me encantó el Siempre, llavero, siempre- te tengo mucha paciencia y te quiero mucho, pero no me venga a Siempre decir. existe una versión fit de todo. Señor, señora, bienvenido, Gordoño. ¡Ah, no! Gordoño! Hijo de puta, boludo. ¡Tabul! Gordoño, carajo. ¡Vamos, Gordoño! De Por tabucha. eso Tenés que te conducir digo. un programa, José. Por eso No, te vos digo. faltaste 10 días. No le vaya hablaba. más a traer mate porque es tererupa. ¿Qué? Tererupa. Y eso dije terererupa. Sí, no es materupa y vos tomas mate. Materupa. Y voy a De ponerle hielo. tabú. Por eso te dije, no vaya más a traer eso. ¿Qué? No, al horno, ahí está. Dale. Señora, al horno. Señora, tortilla fit. Un panqueque trajo, boludo. Ella para tortillas, fit, violencia intrafamiliar, mandioca, señora, un temarande. Hola, Gordoño. Hablando, Gordoño. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hablando más gordoño vos. Súper empanada casera les traje para que prueben y para que deleiten. De carnecita. De carne, me dijeron que te gusta con el mandiorapo. Sí, ¿Te japore. gusta el japo? Japore. Yo también quiero, boludo. Pasamos uno acá. Así es que ya sabes, la empanada casera encontrás confitería Gordon. En la mañana, ¿ustedes abren de mañana también con las empanadas o solo de noche? Solo de noche. Solo De de tener noche. que abrir de mañana para tener upa. Salió una mano a Lolo. Hermano, saliste de personaje, hermano. ¿Por dónde estás comiendo vos? Pero digo, boludo. ¿Vos te acuerdas de ese capítulo de South Park donde Comía por atrás. Bueno. ahí entró el personaje, verdad? Picante no hay. Mm. De la producción, se llama. Ah, Pero, ¿por qué digo tal lugar? Riquísimo, recién salió, cargué todo y vine rapidísimo. Estuve palmeando pues la vez pasada. ¿Te fuiste por Palma, peón? Me fui por Palma. ¿No vieron mi video? No, Sí, estuve ahí. ¿qué vendiste la empanadita? No, No, estuve loqueando hamburger. sin remera yo por ahí. Ah, sí, vimos. Sí, estuve loqueando sin remera. ¡Pon el video! ¡Caure! Vaya, ya, bota. Ponme el video de gordoño. ¿Vos sos loco? ¿De qué signo Ahí sos? está. ¡Gordoño! ¿Cómo era? ¡Gordoño, boludo! Ahí está. Ahí está mi video. Ahí ya está. Ah, cuando le ganamos a Uruguay. Ahí está. Tú, Shaitel, el mure, yo estaba palmeando ahí. Mira, vos. ¡Gordoño! ¡Gordoño! Gordoño. ¡Qué puta! Con razón, después no trabajo al día siguiente. Boludo. Al día siguiente en taller ahí. Pásame en coma uno. Hijo de puta. Ahora cuando el conductor aquí entra en su Basta culo, ya, todo Fabi. come. Te embolsas grande. Ay, Se da ay, igual, ay. Pero así cosas dicen, Sí, no, rico, no eh. hace falta que hayas probado. Ah. tipo, te dicen nomás así. Es un ¿Y este es el sabor, peón? De tabú. Chico ajeno ya. Chico de gente. Chico ajeno ya. Mira, Papucho, grande. cuando
Papucho. Mira cómo cargó el huevo. Peor para molestarnos, Papucho, va a hacerle Che, enlace. yo me hago año, Mucho boludo. huevo. Boludo. Dijeron que hay gente que le gusta mucho huevo, así es que... Ponga huevo, compadre. ¡Elías! ¡Le encanta el huevo! Desde el Panteón Nacional de los Héroes, porque hoy celebramos 90 años de la paz del Chaco. Papucho, adelante. ¿Cuántas empanadas le hice llegar a ustedes, ña? Y ustedes, nada. Bueno, 90 años, 1935, 12 de junio, la firma de la paz del Chaco, una de las guerras más sangrientas contra Bolivia, 33.000 a 36.000 vidas se perdieron, José, ni Sí. más ni menos. Muchísimo. Fue terrible, pero Bolivia perdió el doble. Bolivia perdió el doble cuando eso. Bueno, les cuento, estamos nosotros acá en el Panteón porque es un lugar histórico, es combatientes de la guerra del Chaco contra Bolivia, no están aquí, pero como que es un lugar histórico y compañía, venimos aquí. El acto central, ¿saben en dónde fue? ¿Dónde? En el cuartel de la Victoria, Me con parece presencia del excelente. presidente. 90 años aniversario de la paz del Chaco, la firma del protocolo de la paz del Chaco. ¿Ustedes saben cuántos combatientes sobrevivientes tenemos? Creo que rápido, tres. Rápido, chuten. 1, Tres 2, nada 3, más. 4, 5, 6. ¿Cuánto? 3. 3, sí. 3. ¿Quiénes son? Ya lo año. ¿Quiénes son? Les leo rápidamente. A ver. Don Canuto González, 109 años. Él vive en el departamento central, me parece que era Villa Elisa. Bueno, don Virgilio Dávalos, de 110 años. Ay, Juan. Vive en Coronel Oviedo. El último, Juan Bautista Cantero, 108 años, residente en Itaquirí. Aquí en el Panteón, actos de conmemoración, entrega de ofrendas, no tenemos nada. Pero ¿sabes qué, José? El uniforme hoy medio que es diferente. ¿Por qué? Con nosotros, Sí. pues, el uniforme es totalmente... Vamos a llegar, mira, pues, el uniforme de la Guardia de Honor. Y es de ¿Por gala. qué será eso, verdad? Porque es de gala. Es de gala. Vamos Qué a lindo. preguntar, ¿verdad? No hablan ellos, así que no le va a poder preguntar. ¿Cómo es lo que vos sabes Ella tú, no José? habla. Entramos al Panteón, No Papucho, hablan. para que la No, gente no vea. pueden hablar. No hablan ellos, no hablan. No, Bueno, ellos no este pueden es el hablar, Panteón. como guardias no Vamos pueden a hablar. aquí. Es tipo la Guardia Vamos a Real. hablar aquí con el Ah. encargado. Con el encargado, mira, la ofrenda dice Unión de Cimeforistas Residentes. Ani que no hay potete ir y la corona de ramos. flores. Aquí vamos a hablar con el Fabi después me encargado. decía a mí, Aquí repetime oscuro. tu nombre. Cabo y tenía. Aníbal Cartazo, muy buenos días. Aníbal Cartazo. Escuchen, aprendan, A chicos, ver. aprendan. Bueno, ¿por qué el uniforme? Allá se va uno. ¿Por qué el uniforme es diferente hoy en día? Y como estamos celebrando hoy una fecha patria, el 12 de junio, entonces cada fecha patria cubre la academia militar. Y la particularidad del uniforme es que cada fuerza singular tiene su propio uniforme. En este caso, los cadetes que se encuentran haciendo guardia ahí en la entrada son cadetes navales. Qué Después linda. el uniforme, el azul Francia que vemos pertenece al ejército y el azul marino pertenece a la Fuerza Aérea Paraguaya. ¿Qué color de uniforme están normalmente? Normalmente, cada semana está una fuerza distinta. Esta semana está la Armada Paraguaya, pero como les mencioné, como es una fecha patria, está cubriendo la Academia Militar. Aníbal, ¿por qué no hablan los guardias que están allá? Ellos son, es la postura la postura de la Guardia de Honor, es ya que ellos están custodiando los restos de nuestros héroes. Y por eso no hablan. Exactamente. Ni el saludo. No, lo máximo que te pueden hacer si usted le pregunta si puede ingresar es un gesto asintiendo con la cabeza, más nada. Solamente eso. O sea que si yo le pregunto ahora, No le va a poder responder. pero por lo menos el gesto. Por lo menos si usted le dice, ¿se puede ingresar? Le va a hacer así un pequeño Solamente. gesto. Sí. José, ¿le parece si probamos? Yo no sirvo para Papucho ese quiere trabajo. romper la bola nomás. Estás mal educado, Papucho. que te diga Vamos a quiénes probar, están vamos a enterrados probar. ahí. Más delucado. Dos. Ya me estaba yendo. Bueno, mira, los restos de quiénes están aquí. Y básicamente están los restos de la historia de Paraguay. ¿Cuál, por ejemplo? Aquí podemos mostrar, ¿no? Sí, el centro, bajo el pabellón nacional, justamente se encuentra un héroe de la paz del Chaco, el soldado paraguayo, que es el homenaje a todos los Ese, combatientes. Chico va. Pero ese no tiene nombre. Ese. Sí, Sí. Su nombre en vida fue Francisco Estigarribia. Francisco Estigarribia. Así mismo. Ñuense. ¿Tiene algo que ver con el mariscal Estigarribia? No. Ve como hoy coincidencia de apellido nada cuajata. más. Ya. Y después. Ve como el hoy orden. cuajata. Tenemos los restos también de. Te voy a nombrar primeramente los héroes de la guerra del Chaco que están aquí. Tenemos los restos del mariscal José Félix Estigarribia. Aquellas serían sus placas.
Ah, la placa que está allá. Sí, y por dentro de la estructura, sí, por detrás se encuentra la urna que contiene los restos del mariscal Estigarribia. Guau. Y también tenemos los restos, otro héroe que la gran mayoría lo conoce como un artista, que es Emiliano R. Fernández. ¿Dónde está eso? Emiliano R. Fernández es aquella urna de madera que ven allí. Ah, aquella. Medio dorada. Así mismo. Papucho, preguntarle un poco si ya aceptaron que el Mariscal López no estaba ahí. Tenemos la República, Mariscal Francisco Sonalo López, los restos del general Bernardino Caballero, los restos del general José Dubigi Díaz, el homenaje a los niños mártires de Costañún, nombrando lo que es la parte de la guerra de la Triple Alianza. También tenemos los restos de un solo prócer, que es el capitán Antonio Tomás Yegros, y también tenemos personas ilustres de la historia de Paraguay, como podrían ser don Carlos Antonio López, Eligio Ayala y Eusebio Ayala. ¿Mariscal López? Sí, tenemos la urna que contiene los restos que se trajeron durante la expedición que había Pero que no ordenado es. el coronel Rafael Franco Sí. ya por el año 1936, justamente para la inauguración de lo que sería este recinto como el Panteón Nacional de los Héroes. Pero que no es Mariscal López. No podría decirte si es o no es, porque no se hace una prueba. Lo que a mí me sería descansa los héroes, pero que aquí descansa sus restos, pero creo que lo más importante es la simbología, Claro, la y lo que simbología. representa para todos nosotros. De aquí a que algún día se compruebe que no sea, o sea, yo creo que lo importante es que tenemos algo para homenajearlo y rendirle homenaje. Ya. Aníbal, rápidamente, los compartibles. ¿Qué se hacen, por ejemplo, allá vemos una habitación grande ahí también? ¿Qué hay acá? La habitación que vemos por aquel lado, en la sacristía, es donde la parte, como esto también es un oratorio. Ah, no solamente un... El nombre del recinto es Oratorio Virgen Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Entonces aquí también se realizan misas, justamente en esa habitación. Ahí está la que me Virgen de la consultaste, Asunción. Es donde están todos los elementos que utiliza la gente para realizar la misa correspondiente los días domingos a las 10:30 de la mañana. ¿Se hace misa acá? Sí. Todo es libre acceso, la gente puede venir y participar de la misa. Sí o sí se hace, ¿llueve o no llueve? Llueva, trueno, relampaguee. A la derecha, A la derecha tenemos una sala de placas donde están placas conmemorativas tanto de ejército, Ahí se va perdiendo la señal. Argentina, Bolivia, Chile, por nombrar algunos, y también los homenajes a la Guerra del Chaco. ya, ¿tu nombre es? Aníbal Cartazo. Bueno, Aníbal Cartazo, un capo, sabe todito. Bueno, Panteón de los Héroes. Hague. No. José, ¿ahí me escuchas, José? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Bueno, lastimosamente nos hablan los guardias de honor. Pues ya le iba a pedir su IG. Ya te conozco. IG de la Gigi. Vamos a ver. No. No. Chao, Papucho. Chao, Papucho. Chao, Papucho. Chao. No se puede. José, no se puede, probamos, amigo. Oh, bebé, Papucho. Papucho ahí se va a cruzar para ir a comer la empanada del frente. Listo, Papucho de tour por Asunción. A ver si Papucho te trae un llavero del centro. Sí, Papucho me va a traer un llavero de palma ahí que va a decir Miami. IG de Gordoño, lo que queremos saber. ¿Cuál es tu Instagram, Gordoño? Lomitería Gordoño. Lomitería Lomitería Gordoño. Gordoño en Instagram. Ahí, ¿verdad? Lomitería-Gordono, porque la ñ en la red, ahí está, Gordono. Bien ahí. Exactamente. Gracias, Gordoño, querido. Gracias a ustedes. Gracias, brother. Los perros y las chi van a disfrutar de las empanaditas de Gordoño Mandiore. Esto es No Pensé Pasar por Esto. Hasta las 12 TT.
Walks further down the street with the big pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets ring to the sound of the beat. Look out! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Jueves Tebetazo, señor, señora, no le vamos a dar el IG de Cami, amigos de Twitch. No, no le vamos a dar el IG de Cami porque ella se va todos los domingos a la iglesia de los capuchinos. A San Pío. Sí, ya está ya. Che, qué rica la empanada de Gordoño, papá. Vos sabés que está muy rico. Qué mal pensado. Ustedes- No puedo más decir que rica la empanada de Gordoño. Yo les voy a decir algo. Ustedes, Bueno, yo creo que va a sí. llegar un día en el que yo no voy a venir más al programa por una cuestión en particular ¿Qué y me cuestión? van a extrañar. ¿Por qué cuestión? Y no les puedo contar todavía, pero me van a extrañar. Te vas a morir, Fabi. ¿Qué te pasa? ¿Tenés ya otro trabajo? A partir de ¿Qué julio, pasa? ¿Va a ver Crónica TV? a partir de julio me van a extrañar. Entonces, porque no me valoran nomás. Pero A mí está lo de recursos humanos ya me contaron todo, así es que mentira. a mí con sorpresitas no me vas a Vas a venir. hacer Miss Gigi Albirrora. No les puedo dar tantas. Tony Sanabria está en Asunción, quiero una foto con Tony. Con Tony Sanabria. No me hace caso. La producción se va a comunicar contigo. Señor, señora, nos haces el honor, ya que volviste y te extrañamos para el Fiu Fiu de hoy. Ahora, guau. Después Ahora, de esto estamos con la conferencia de prensa del presidente de la APF, Robert Harrison, ¿verdad? Ah, de la Conmebol. El presidente de la Conmebol, señor Alejandro Domínguez, entonces va a estar haciendo sobre qué la conferencia mundial 2030. Vamos a ver enseguida nada más. Atención, Fiu Fiu del día Otaku. Más te vale que hayas borrado porque la foto de hoy es muy La fuerte. foto es fuerte. Ay, fue porque... Muy bien, Sí. Otaku. No, ahí está. Ahí está, bien. Muy bien. Otaku. Ahora sí. Ahora Quitar nomás la llama, esta épico. es la verdadera, dice. Cosplayate esta, Otaku. Pero hablando de empanadas, ahí. No, basta. Ahí está. Lo hubieran puesto en la empanadita. Basta, la Concédeme una miradita. Che reina consentida. A vos no te costará nada. A este admirador tuyo, que tú le alegrarías la vida. Muy bien, bien. Impresionante. Impresionante. Poético. Hermoso. Maravilloso. Ah, Magnífico. Sublime. Suculento. Estoy viendo nomás. Está en el Tony Sanabria no me 81 responde. Congreso Ordinario de la Conmebol y por eso va a estar hablando el presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez Wilson Smith. Enseguida nada más arranca el Congreso Ordinario de la Conmebol. Espera, Nosotros nos ¿por vamos. qué ordinario? Es Valle. En realidad no sé por qué me río, porque tiene sentido con lo que dice. Por ordinario que es muy feo. Valle. Ordinario también podría ser de... Bien, Fabi. ¿Viste? ¿Viste? Bien. Vamos todavía. Hoy hice dos ya. Hoy hiciste dos y encima me trajiste de Miami una guampa. llave. Tres. Gracias, gente. Esto fue... No pensé pasar por esto. Le dejamos con la conferencia del presidente de la Conmebol. ¡Chao! Querido Alejandro, a todos los miembros del Consejo, compañeros del Consejo, miembros del Tribunal, a Emilio, a
todas las leyendas que se encuentran aquí, todos los dirigentes del fútbol paraguayo. Hoy es un día especial para el Paraguay. No solamente por el hecho de que la Conmebol se encuentre aquí en nuestro país, sino que un paraguayo que viene trabajando incansablemente por los destinos de la Conmebol y los destinos del fútbol sudamericano vayan por el mejor camino. Yo recuerdo en el 2016, cuando asumí como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, hacía 4 meses que Alejandro estaba en ese momento presidiendo la Conmebol, y yo puedo afirmar todo el cambio que se hizo aquí adentro. Y siempre menciono lo que acaba de decir Chiqui, que Alejandro tuvo la fortaleza de refundar la Conmebol, de hacer esto que sea algo próspero, que ayude a todas las federaciones, y bueno, eso fue algo que también nosotros de las federaciones imitamos a lo que Conmebol estuvo haciendo. Entonces, querido Alejandro, a vos, a toda tu familia, quiero felicitarte por todo lo hecho y por lo que vamos a hacer juntos, y estoy seguro que la Conmebol cada vez va a estar mucho más fuerte, unida como lo está en este momento. Así que muchísimas gracias a todos y, querido Alejandro, lo mejor siempre para vos. Muchas gracias, querido presidente Robert Harrison. José. Presidente Agustín, adelante, por favor. Presidente, primero para felicitarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Claudio Tapia, y no tengo dudas que así va a ser. José, me da la palabra. Adelante, presidente Robert. Bueno, muy buenos días a todos, querido Alejandro, a todos los miembros del Consejo, compañeros del Consejo.